Muy buenas tardes, arranca una nueva semana en Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los vecinos del barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, están que trinan. Afirman que la inseguridad ciudadana campa a sus anchas. Hanna Recio, ¿qué está ocurriendo en este barrio de la capital? Muy buenas tardes, Iván, Elena. Nosotros nos hemos acercado hoy hasta aquí. Quiero mostrarles esta imagen en primer lugar. Son los restos de los cristales de algunos de hasta 7 coches que fueron asaltados el pasado viernes. Nosotros hemos estado hoy aquí hablando con algunos de los vecinos afectados y en tan solo unos minutos le daremos más detalles sobre lo sucedido. Y hablaremos con ellos, veremos qué es lo que pasa en Almatriche, como decimos, en la capital Gran Canaria. Y también hoy en Conecta Canarias les vamos a hablar del derecho a la desconexión digital, a dejar el móvil fuera de nuestro horario de trabajo. Eso es lo que no le pasó precisamente a una persona que hemos conocido, al testimonio que van a ver a continuación. Su jefe le llamaba, le hablaba, incluso los fines de semana. Vean. Me acuerdo una vez que era un viernes por la noche que a mí se me había dado la libertad, obviamente a partir de las 4 de la tarde cuando acababa mi jornada, y me llamaban cuando yo estaba con mis amigos y me exigían que me conectara a través de videollamada, sábados que yo estaba comiendo con mis padres y también me llamaban por teléfono. Incluso en alguna ocasión nosotros teníamos un móvil de empresa y nos pedían que si no íbamos a estar atentos a las llamadas en los fines de semana le diéramos nuestro número personal a los clientes. Vamos a abordar ese tema en nuestro programa y vamos a estar también esta tarde en unas fiestas importantísimas, Elena, e interesantísimas como son las de la Villa de la Orotava. Allí está nuestra compañera Mari Martín. Mari, ¿qué ambiente se respira a esta hora de la tarde? Qué feliz me hace dar a mí esta noticia, Iván y Elena, y es que comienza la Semana Grande de la Villa de la Orotava. Quedan unas horas para que el grupo más relevante del folclore canario se suba a este escenario y dé el pistoletazo de salida a las fiestas. Serán los sabandeños y nosotros vamos a vivir la previa de ese concierto con ellos y con todos ustedes en Conecta Canarias. Y con una verdadera orotavense, así que todo un privilegio vivirlo con Mari Martín hoy en Conecta Canarias. Este y más contenidos, porque saben que siempre les tenemos preparadas más sorpresas aquí en Conecta Canarias. Hasta ahora. Buenas tardes, es lunes 3 de junio y arranca una nueva semana en Conecta Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Los vecinos del barrio capitalino de Almatriche no pueden más. El último episodio ha sido de un robo hasta en 7 vehículos. Una situación de inseguridad que denuncian también en nuestro programa. Cuéntanos, Hanna. Muy buenas tardes, Iván, Elena. Pues así es, nosotros nos hemos acercado hasta el barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el pasado viernes tuvo lugar el asalto de hasta 7 coches que estaban estacionados en esta zona. Queremos mostrarles primero que hasta ahora de la tarde todavía quedan restos de cristales de esos coches que fueron asaltados. Hoy nosotros hemos estado aquí hablando con muchos de los vecinos afectados. Están preocupados e indignados por esta situación y esto es precisamente lo que nos han comentado. Cuando bajé tenía la ventana del copiloto rota. Me rompieron la luna, se me llevaron algunos objetos que tenía dentro del coche. Es una sensación de inseguridad que todos los días por la mañana bajo y no sé cómo me voy a encontrar el coche porque fuimos como 8 o 10 personas las afectadas. Yo le hago un llamado a las autoridades, por favor, para que den un coto a todo lo que está pasando por esta zona. Estamos preocupados porque la zona no tiene luz, está muy abandonada, no tenemos presencia policial y nos gustaría que el ayuntamiento tuviera más presencia aquí. Si siguen así las cosas con el problema de los coches, empiezan por los coches y se van a meter en las casas. Vamos a seguir muy pendientes acerca de lo que ha pasado. Volveremos con Hanna Recio Almatriche, eso será en tan solo unos minutos. Y hoy en Conecta Canarias les preguntamos a ustedes,
¿A ustedes les ha llamado un jefe o jefa el fin de semana por motivos laborales, fuera del horario de trabajo? Hoy nos preguntamos esta cuestión, se la hemos preguntado de hecho a una persona, un testimonio que hemos conocido y que nos ha contado esta circunstancia, que su jefe le llamaba fuera del horario de trabajo. ¿Tenemos derecho a la desconexión digital? Vean. Me acuerdo una vez que era un viernes por la noche que a mí se me había pues, dado la libertad, obviamente a partir de las 4 de la tarde cuando acababa mi jornada, y me llamaban cuando yo estaba con mis amigos y me exigían que me conectara a través de videollamadas, sábados que yo estaba comiendo con mis padres y también me llamaban por teléfono. Incluso en alguna ocasión nosotros teníamos un móvil de empresa y nos pedían que si no íbamos a estar atentos a las llamadas en los fines de semana, le diéramos nuestro número personal a los clientes. Y hoy no podíamos faltar a una cita muy importante, las fiestas de la Orotava en Tenerife. Precisamente esta noche, en la plaza del Ayuntamiento, va a haber motivos para acudir en familia y pasarlo bien. Mari Martín, cuéntanos precisamente, porque sé que por ahí están todavía con los preparativos, precisamente. En la plaza del Ayuntamiento se prepara el magno tapiz, pero aquí a este escenario se van a subir en cuestión de muy poquitas horas los 33 componentes del grupo de folclore canario de los sabandeños. Y en esta plaza Franchi Alfaro ya está todo preparado, 1.300 localidades para disfrutar de este concierto sentados, pero es que se esperan a más de 3.000 personas esta tarde en este punto de la Orotava. De hecho, ya vemos a los primeros en llegar, los más madrugadores, y todo ello para dar el pistoletazo de salida a la Semana Grande, a la semana de las fiestas de la Villa de la Orotava. Oye, qué ganas de vivir esa previa del concierto de los sabandeños con nuestra reportera Mari Martín. Enseguida estaremos con ella, pero antes empieza junio y en cuanto al tiempo lo hace con novedades importantes contra todo pronóstico. Eso sí, Adrián Cordero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que nos depara contra todo pronóstico? Pero ¿quién iba a pensar que la primera semana de junio íbamos a estar anunciando que a lo largo de esta semana se va a acercar una dana a Canarias? Ya cuando dábamos casi todo por perdido, ¿no? Ya cuando pensábamos que bueno, ya de aquí a septiembre con un poco de suerte no nos llueve nada, y resulta que sí, tenemos esa previsión. Insisto siempre, cuando hablamos de dana, no tiene que venir a nuestra cabeza el fin del mundo, no tiene que venir una lluvia torrencial, una cantidad de precipitación descomunal, destructiva, no, ojo, una dana es una depresión aislada en niveles altos, que sí, que a final de esta semana va a merodear por Canarias y que sí, seguramente nos deje algo del cielo. Nos deje probablemente lo que hoy hemos denominado un regalo de junio, claro, porque sí, es que esta dana llega cuando ya prácticamente no esperábamos nada, después de aquella que tuvimos en el mes de marzo, que sí, que fue más o menos generosa con Canarias, pero todo ello después de un invierno que había sido muy rácano. Esto será a partir del jueves, después lo vemos en la previsión. De momento hoy, ni rastro de esa dana. De hecho, me voy hasta Tenerife, Luz Martín, ¿quién lo diría, no? Que puede acercarse una dana con el tiempo que tenemos hoy. Adelante. Sí, ¿quién lo diría que una dana podría llegar a Canarias esta semana viendo el tiempo que tenemos hoy aquí en el norte de Tenerife? Y es que, a diferencia de lo que ocurría la semana pasada, hoy hemos amanecido con los cielos muy despejados en toda esta zona, aunque también es verdad que no durará mucho, porque a partir de mañana y sobre todo el miércoles volveremos a recibir vientos más húmedos que harán que las nubes vuelvan a ser abundantes y las temperaturas, además, algo más bajas, aunque los cambios importantes, como decimos, llegarían a partir del jueves y sobre todo el viernes, cuando la proximidad de esa dana que va a andar por las inmediaciones del archipiélago podría dar lugar a algún chaparrón algo más intenso. Eso sí, es pronto todavía para saber con qué intensidad nos afectará, pero lo que está claro es que el tiempo típicamente veraniego tardará todavía en llegar al archipiélago. Gracias, Luz. Tardará, a pesar de esa imagen que tenemos hoy del norte de Tenerife, que sí, que parece absolutamente veraniega. Desde luego, qué paisaje, qué privilegio tenemos. Como me alegro también por la gente de la Orotava, que esta semana celebra sus días grandes. Ya les anunciamos que el jueves sí que es verdad que estamos esperando la proximidad de esa dana, pero el jueves no pensamos que todavía vaya a afectar a Tenerife. Por lo tanto, ese día de las alfombras en la Villa Orotavense, en principio, no debería estar condicionado por el tiempo
tiempo. Y como digo, sí, la imagen es veraniega, pero las temperaturas ya lo saben que no lo son. No está haciendo calor, tampoco es que haga frío, lógicamente. Estamos en el mes de junio, pero las temperaturas son incluso un poquito más bajas de lo que sería habitual a estas alturas del año. Bueno, esto es la isla de Tenerife. ¿Y qué tenemos en Gran Canaria? Eli Rodríguez, en el sur, en Maspalomas. Cuéntanos. Sí, de momento hoy seguimos con el mismo tiempo que los últimos días aquí en el sur de Gran Canaria. Nos levantamos con el cielo despejado, pero a medida que pasa el día van apareciendo algunas nubes de progresión. Eso sí, que no dejan nada de lluvia, pero con la esperanza de que esta situación pueda cambiar a partir del viernes. Aquí en la provincia oriental estamos también pendientes de la proximidad de esa dana y de que tal vez pueda dejar algo de lluvia un poco más importante. Pero de momento seguiremos hablando de días estables y con temperaturas que, eso sí, siguen sin ser especialmente calurosas. Por ejemplo, aquí en Maspalomas las máximas se están quedando en torno a los 23 o 24 grados, lejos del calor que en ocasiones nos han llegado a afectar a estas alturas del año. Unas temperaturas que de hecho en los próximos días seguirán bajando ligeramente, por lo que sí podemos afirmar que de momento el calor propio del verano tardará en llegar a Canarias. Tardará, aunque la estampa también es veraniega. Por ejemplo, en el sur de Gran Canaria están viendo gente hasta ahora. Bueno, yo no veo mucha gente bañándose. Igual es por eso de que las temperaturas no acompañan demasiado, pero sí que desde luego acompaña el tiempo, como no, en nuestro paraíso para disfrutar de un día de playa a la espera de esos cambios que, como decimos, esperamos de cara a la jornada del jueves y sobre todo del viernes. Bueno, bonitas imágenes como las que ustedes cada día nos envían. ¿A dónde? A nuestro número de WhatsApp. Y por si todavía alguno no lo tiene apuntado, tomen nota, tomen papel y boli o el móvil, por ejemplo. Y vamos a hablar también de desconexión digital aquí en Conecta Canarias. 627-683-040. Aquí no nos enfadamos si nos escriben el fin de semana, que les pilla sábado, que les pilla domingo y nos mandan una fotografía. Estamos encantados, nosotros la recibimos el lunes y se la mostramos. Se la mostramos de muchas maneras, pero sobre todo, ya lo saben, se la mostramos a través de nuestra sección Atardecer en el Paraíso. Este fin de semana, bueno, la verdad, no han sido los mejores atardeceres de la historia. Teníamos algo de nube, pero también es verdad que el fin de semana tuvo dos caras. Un sábado más nublado, un domingo más despejado y el fin de semana y el atardecer, por supuesto, siempre encendido, alumbrado. Vea. Atardece en el paraíso en un fin de semana que nos ha dejado un tiempo de lo más variopinto. Con nubes abundantes el sábado ganando protagonismo y con los cielos más despejados que hemos disfrutado, sobre todo el domingo. Y arrancamos una nueva semana que traerá sorpresas en el paraíso. Porque, contra todo pronóstico y cuando ya lo dábamos todo por perdido, en el horizonte asoma una dana que puede animar algo estos primeros días del estío. Y todo ello con un ambiente bastante fresco, por no decir que frío, con temperaturas que se dejarán algunos grados más en estos primeros días de junio. Así que disfrutar de las canteras este fin de semana era poco menos que una quimera, con la panza de burro ocultando cualquier atisbo de sol que nos recuerde que estamos a las puertas del verano. Un verano que empieza raro, pero que aquí, en nuestro paraíso, siempre celebramos. Porque cualquier gota de agua que venga es bienvenida en una tierra que, este año, más que nunca, sigue estando sedienta. Ya veremos lo que da de sí esa dana y se lo contaremos, cómo no, aquí, en Conecta Canarias. Claro que sí, se lo contaremos esta semana. Y también hablaremos hoy, por cierto, como cada lunes en Conecta Canarias, de oceanografía. Hoy concretamente de una especie invasora que está haciendo un daño terrible en la charca de Maspalomas, ya lo saben. Es una zona que tiene una mezcla de agua dulce, pero también de agua salada. Hoy la tilapia, una especie que se adapta a todo en Gran Canaria. Ahí va un avance. En 2017 la tilapia llegaba a la charca de Maspalomas. 7 años después, a pesar de los esfuerzos para su control y erradicación, esta especie invasora ha acabado con todo. Superviviente por naturaleza, no es sensible ni a los cambios de salinidad, ni de temperatura, ni de calidad del agua. Hoy, en nuestra sección de oceanografía, hablamos de la tilapia, un pez invasor que lo aguanta todo.
lo aguanta absolutamente todo. Lo analizaremos en unos minutos en Conecta Canarias, pero antes, como no, quiero mostrarles la previsión. Y fíjense que hoy en la previsión no puedo ser todo lo concreto que me gustaría. Y dirán ustedes, bueno, Adrián, pero vamos a ver, mójate, mójate. Es que es tan difícil mojarse en situaciones de dana. Sabemos que llegará, no que vaya a impactar directamente con nosotros, pero sí que nos rondará, ¿vale? Eso más o menos es una certeza que tenemos. ¿Cuándo? A partir del jueves, aunque pienso que será sobre todo el viernes el día en el que más nos pueda afectar. Hasta aquí las certezas. Las certezas es que una dana va a rondar el archipiélago canario en el mes de junio. Las dudas hoy a lunes todavía son varias. La primera, ¿qué intensidad tendrá? No lo sabemos. No sabemos con qué intensidad nos va a afectar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la posición en la que finalmente se ubique. De la misma manera que no sabemos tampoco cuáles serán las zonas más afectadas. Y es también por este motivo, porque todo depende mucho de su posición final, del tipo de viento que arrastre. Por lo tanto, más dudas que certezas a día de hoy, pero también es verdad que nuestra obligación es dar la información que tenemos. Y la información que tenemos es esa. Se revuelve el tiempo a partir del jueves y el viernes, en una época del año, Iván, Elena, en la que ya no es del todo habitual que tengamos estos elementos meteorológicos. Por lo tanto, ya hasta aquí podemos decir que es una buena noticia. ¿Que deja mucha agua? Fantástico. ¿Que deja un poquito? Nos vendrá bien también. Nos viene de perlas y viene Pues sí. y también para el paraguas, eso siempre. Eso siempre. Bueno, un ratito te vemos, Adrián Cordero. Perfecto, hasta Gracias, ahora. compañero. Gracias, Adrián. Arrancamos esta tarde de lunes en Conecta Canarias. Arrancamos semana, lo hacemos con colaboradores habituales del programa: Juan García Luján, Yanire Alfaya, bienvenidos, Antonio Herrero y Francisco Pomares. Un placer, como siempre, contar con la presencia de los cuatro. Bienvenido. Llamadas telefónicas a cualquier hora. Y no hablamos precisamente de gente que nos ofrece algún producto a través del teléfono, correos electrónicos durante las vacaciones o notificaciones de WhatsApp también a cualquier hora. Lo hacen algunas empresas con sus empleados y todos tenemos derecho a lo que se llama la desconexión digital. De hecho, recientemente una empresa ha tenido que pagar 1.000 euros por enviar atención a un trabajador correos y mensajes de WhatsApp fuera de la jornada laboral. Es una sentencia precisamente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pues sí, y muchos de los telespectadores se habrán sentido identificados, pero también hemos salido a la calle directamente para conocerles y saber si su jefe o su jefa le ha llamado después de la jornada laboral o algún fin de semana. Vean. Sí, he tenido jefes y varios que me han escrito fuera de mi horario laboral para cambiarme el turno a último momento. Lo he tenido, ahora no. Tengo la suerte de que no. La verdad que tengo un jefe, creo que ejemplar. Un familiar mío le mandaba un mensaje fuera de horario y pues lo típico, que le mandan a hacer más trabajo, le cambian los horarios. Pues sí, le decía que sí, bueno, me quedaba más remedio. Pues yo me iba a la calle. Hombre, si no les contesto... No, porque para listo él, lista yo. Bueno, y es por normativa, realmente existe, está regulado ese derecho a la desconexión digital, a poder soltar el teléfono móvil después del trabajo, incluso apagarlo sin necesidad, sin obligación de contestar. Yanire. Sí, y creo que, si no recuerdo mal, la primera vez que se introdujo el término, una norma, fue en 2018-2019, con lo cual ya tiene 5 o 6 años prácticamente este derecho laboral y, sin embargo, sigue siendo más una utopía, ¿no?, que un derecho consolidado, y sigue siéndolo porque los datos que ha mostrado UGT pues indican que en 2023, de la cantidad inmensa de convenios que se firman al año en España, solo 26 incluían un protocolo verdadero para garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, que tiene que tener un protocolo. No significa incluir en el convenio el término derecho a la desconexión digital, sino que hay una serie de mecanismos, como encuestas con los trabajadores, como también pues poder alcanzar acuerdos personales, establecer un canal interno de quejas. Es decir, va mucho más allá que ponerlo en un papel. Y sobre la sentencia sí que me gustaría destacar que hablamos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que son 1.000 euros. En realidad no son 1.000 euros, son 700 por vulnerar el derecho a la privacidad, porque creo que facilitaron unos datos que no debían a una empresa tercera, y 300 por vulnerar el derecho a la desconexión digital, con lo cual es absolutamente testimonial, y creo que ahí sí se podrían aplicar pues sanciones mayores. Hay que recordar que si el empresario contacta con fines profesionales, el trabajador tiene el derecho a no responder a esas llamadas o mensajes de WhatsApp. Otra cosa, evidentemente, es que, dependiendo de las circunstancias de cada empresa, haya quien se atreva a hacerlo o no. Francisco Pomares. Bueno, la mayor parte de los tribunales superiores de justicia en los últimos 6 años
lo que han planteado es que no se trata de un derecho fundamental, sino de un derecho que hay que intentar proteger, pero que no reviste la categoría de derecho fundamental. Y en ese sentido, casi siempre han tendido a dar la razón a las empresas. En este caso concreto, el que estábamos hablando, en realidad se produce una pena de 300 euros cuando lo que el trabajo solicitaba eran 7.500, que hay una diferencia sustancial entre lo solicitado y lo finalmente planteado. Pero es que ese criterio es un criterio que se ha seguido de manera recurrente por la mayor parte de las, digamos, de los autos o de las sentencias que se han producido en este sentido en los tribunales de carácter laboral. Y luego además hay algunos vacíos todavía en la ley del 2018, ¿no?, que son aquellos que tienen que ver con el teletrabajo, que se impuso de una manera muy intensa precisamente a partir de 2019 y que evidentemente pues parece que no casa demasiado con esta historia, ¿no? Yo creo que, como ocurre con los nuevos derechos, por decirlo de alguna manera, falta desarrollarlo no solamente en las leyes, sino desarrollarlo también en el comportamiento y en la actitud de los jueces, ¿no?, en la forma en que la justicia interpreta que deben de aplicarse esos derechos. Estamos en un momento todavía muy verde desde mi punto de vista. Es que el problema, como dice Paco, efectivamente no es considerado un derecho fundamental. Además, los tribunales exigen que haya un abuso por parte del empresario hacia el trabajador. ¿Qué significaría esto? Pues que te llamen una vez o dos veces a lo largo de tu semana o tus meses de vacaciones, pues probablemente el tribunal no lo entienda como que es un abuso como tal. Otra cosa es que esté permanentemente y te esté exigiendo una casuística, unas condiciones, un objetivo que tienes que cumplir. Ahí sí que podríamos hablar de un abuso y seguramente la cuantía de la sanción hubiese sido mayor que los 300 euros que le ha impuesto a esta empresa en Galicia. Sí, está claro, estamos hablando de nuevos derechos, a pesar de que estamos hablando de una ley de más de casi 6 años. Pero en la profesión en la que estamos son chistes, quiero decir, yo no veo a un periodista no cogiendo una llamada o no haciendo una llamada fuera del horario laboral porque si tiene que entrar por la mañana a la redacción de la radio a las 6 de la mañana, que no ha librado del todo. Bueno, aquí tenemos la presente gráfica, alguien que entra en la radio a esa hora, pero en cualquier caso lo que sí me llama la atención es el tema de los protocolos, hasta qué punto se hace una ley que exige protocolos y apenas hay empresas que lo estén llevando adelante. Pero hay ¿no? límites claros, ¿no? Porque hubo una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró que vulneraba el derecho a la desconexión, un sistema de evaluación que premiaba la disponibilidad fuera del horario laboral. Es decir, tienes incentivos porque me coges el teléfono a todas horas. Es que yo me imagino que los empresarios tienden a ver como mal trabajador el que no coge el teléfono, esa es la historia. Entonces, ¿hasta qué punto te conviene acostumbrarlo o no? Yo creo que al final los nuevos derechos se quedan para grupos muy reducidos y muy privilegiados, porque hay una casuística tan grande que sería imposible desconectar. La gente, por ejemplo, que hace sustituciones, pues no tienen un horario para que la llamen de una empresa, porque te llaman de hoy para mañana, incluso en la empresa pública, si estás haciendo sustituciones en el Servicio Canario de Salud, pues te pueden llamar un viernes para contratarte un sábado, porque así funciona, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos hablando, Juan, cuando se habla de desconexión se habla en tu tiempo libre. Si tú estás en una lista de interinos, estás expuesto a que te llamen. Claro, no tienes vacaciones, digamos, sí, estás a la primera que te llamen. No dejas de ser un trabajador. ¿Él? No dejas de ser un trabajador. Ya, pero... Sí, pero hay casuísticas y casuísticas. Claro. Por ejemplo, tú puedes estar en una situación, tú puedes ser bombero y estar en tu tiempo libre, pero si se desarrolla una situación de emergencia, pues te llaman. Y lo normal, si eres bombero, es que acudas. Es como el ejemplo que has puesto los periodistas, ¿no? Que trabajamos realmente las 24 horas al día, o por lo menos estamos disponibles a recabar información o a obtener información las 24 horas al día. ¿Por qué? Pues si no habrá otro que lo haga inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay casuísticas y que lo que no se puede es, por eso, no es un derecho fundamental, porque no es un derecho que haya que preservar por encima de absolutamente todo. Hay casuísticas para interpretarlo. Yo me imagino que los jueces están obligados a ver el contexto, a ver si es un empresario machacón que sin necesidad ninguna te está mandando un correo o mandando un WhatsApp reiteración a las 6 de la tarde abusivo. Y a veces habrá... Claro, eso es lo que dicen todas las sentencias que se han producido en este asunto. Tiene que haber reiteración y carácter abusivo, es decir, tiene que haber una voluntad de abuso por parte de la empresa. Normalmente no hay voluntad de abuso cuando pues en un contexto determinado te hacen una llamada telefónica para plantearte algo. Aparte de que tampoco es que tengas necesariamente que atender la llamada telefónica en el momento en que se produce. Normalmente cuando se habla de este asunto de desconexión digital no se refiere tanto a las llamadas como a los mensajes, tanto de correo como los mensajes de WhatsApp o de otros sistemas. Pero
constantemente estamos poniendo el foco en el trabajador y a mí me gustaría recordar que los empresarios o los jefes también podrían abstenerse de mandar esos mensajes, esos correos, esas llamadas, ¿no? Porque parece que con decir, bueno, es que no tienes por qué cogerlo si no quieres. Bueno, claro, es que eso a lo mejor implica una situación de debilidad en tu puesto de trabajo. Entonces, lo que está claro que es un derecho no exento de debate, lo estamos viendo incluso en el mismo ámbito jurídico, y por eso vamos a hablar con un abogado laboralista, con Paco Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Bueno, ha existido debate. Gracias a ustedes. Desde hace 5 años y medio, desde que se aprobara este derecho a la desconexión digital en una ley orgánica, de si esa desconexión digital podría ser considerada derecho fundamental, amparándose en ese derecho a la intimidad recogida en la Constitución. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo entiendo que roza el derecho fundamental, pero no es necesario que sea un derecho fundamental para respetarlo, porque los derechos hay que respetarlos, sean fundamentales o sean derechos básicos. Y por tanto, los trabajadores tienen y las trabajadoras tienen derecho a esa desconexión digital a fin de garantizar fuera de su horario de trabajo, bien pactado legal o convencionalmente, el respeto a su tiempo de descanso, en vacaciones, después de su horario de trabajo, así como también respetar la intimidad personal y familiar. Por tanto, yo entiendo que no es necesario que sea un derecho fundamental, es un derecho que le asista a los trabajadores en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder, de la Ley de Protección de Datos y de derechos a la garantía digital, y por tanto, repito, el empresario, si el trabajador no quiere, no tiene por qué recoger ninguna llamada fuera de su horario de trabajo. Y por Señor tanto, Rodríguez. Hay que hacer un llamamiento a la educación empresarial para que ese tipo de prácticas se quiten. Mire, ustedes no tienen sino que ver cuando usted sube un avión, y en la primera fila ve usted una mamá con 3 niños, lo primero que le da la mamá al niño es el móvil para que se conecte digitalmente. Y ahí tiene usted la explicación. España es un país que en ese aspecto es un país inculto, y perdónenme la expresión, y que no se respetan los derechos de los que tenemos derecho al descanso o de los que tienen derecho. Una cosa es que Señor una Rodríguez, persona una llamada... Permítame hacerle... Me escucha, ¿verdad? Permítame hacerle otra pregunta, porque, bueno, básicamente luego vamos a hablar de los pluses de disponibilidad, que también nos interesa ese tema y que ha salido en la mesa, pero antes le vamos a pedir que escuche este testimonio. Gracias. Hoy en Conecta Canarias hablamos con Alberto, un joven de 29 años que lleva 4 años trabajando y que, podríamos decir, no ha tenido buenas experiencias en el ámbito laboral. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Has preferido mantenerte en el anonimato por miedo a las represalias. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo recibía llamadas fuera de mi horario laboral, era imposible tener una conciliación familiar, no se me respetaba ningún tipo de descanso, da igual la hora. Me acuerdo una vez que era un viernes por la noche que a mí se me había dado la libertad, obviamente a partir de las 4 de la tarde, cuando acababa mi jornada, y me llamaban cuando yo estaba con mis amigos y me exigían que me conectara a través de videollamadas. Sábados que yo estaba comiendo con mis padres y también me llamaban por teléfono. Incluso en alguna ocasión nosotros teníamos un móvil de empresa y nos pedían que si no íbamos a estar atentos a las llamadas en los fines de semana, le diéramos nuestro número personal a los clientes. Algo que evidentemente pues muchos no hacíamos, ¿no? Porque consideramos que eso ya era un límite que se estaba pasando. Cuando tú comunicabas esto a tus superiores, exactamente qué es lo que te contestaban. Pues que esto es lo que hay, te hacían sentir muchas veces que te estaban salvando la vida por darte un puesto laboral, se aprovechan de la precariedad del sector y de la dificultad que es encontrar trabajo. Yo he trabajado en el sector audiovisual y muchas empresas y empresarios se aprovechan de la precariedad laboral para hacerle creer a sus trabajadores que no hay más oportunidades fuera, que les están salvando la vida y se aprovechan pues eso también de la juventud y de la inexperiencia. ¿Cómo te afectaba a ti esto, tanto en el ámbito personal como profesional? La imposibilidad de desconectar, de estar siempre pendiente, de tener ese miedo a que suene el teléfono, pues hace que poco a poco las relaciones laborales, la motivación, el sueño se vea pues muy desgastado en el día a día. Entonces yo creo que es muy importante denunciarlo y algún día pues les quitaremos la careta a todos estos empresarios.
Hemos visto con este testimonio pues que hay numerosas ocasiones en las que quizás se llega a ese límite, pero ¿dónde está ese límite? Quizás en la salud, ¿no?, del trabajador. Lo veíamos ahí que 4 de cada 10 canarios padece algún problema o ha padecido algún problema de salud mental. Señor Rodríguez. Vamos a ver, el trabajador tiene el derecho de aceptar voluntariamente esa conexión digital. Si el trabajador lo acepta, no hay ningún problema. Pero si el trabajador no está de acuerdo con esa desconexión que no respeta al empresario, tiene el derecho de negarse a recoger cualquier tipo de llamada o de correo electrónico o de conexión vía de cualquier tipo. Por tanto, si el empresario no respeta ese derecho de los trabajadores, lo que tiene que hacer es, como bien ha dicho el interlocutor que acabamos de oír, es denunciarlo a la Inspección de Trabajo para que la Inspección de Trabajo sancione a esa empresa porque no respeta el derecho a la desconexión digital de los trabajadores establecido en el artículo 20 bis del Estatuto. Y por tanto, lo que hay que hacer es un poco ponerse las pilas y tratar de que no se atropellen derechos cuando se tiene derecho a ellos. Por tanto, repito, no es necesario que sea un derecho fundamental, es un derecho que tienen los trabajadores y los empresarios tienen la obligación de respetarlo, y si no, para eso está la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que por cierto funciona muy bien en estos ámbitos. Sobre todo, señor Rodríguez, el planteamiento que nos puede surgir en la mesa, y seguro que hay mucha gente en casa que estará pasando por estas situaciones, realmente cuántos se atreven a denunciar precisamente pues una situación así que pueden estar viviendo en el día a día, porque lógicamente con la situación laboral tal y como está, muchos no darán el paso. Y lo sufren y lo viven. ¿Cuál es el problema? La precariedad laboral, usted lo ha dicho. O sea, hay trabajadores que no denuncian al empresario por miedo a perder su puesto de trabajo. Pero es que lo que hay que hacer es perder el miedo, porque si no perdemos el miedo no seremos mejores, no conquistaremos los derechos que las leyes nos reconocen. Entonces, contra el miedo no se puede luchar. Pero vuelvo a repetir, hay que hacer un llamamiento a la clase empresarial, que es una clase empresarial en general bastante consecuente, para que respete esos derechos, como otros tantos, ¿verdad? Y por tanto es lógico que el empleado tenga miedo a denunciar ese tipo de prácticas para no perder su puesto de trabajo. Pero el miedo es libre, como solemos decir coloquialmente, ¿verdad? Señor Rodríguez, le vamos a pedir brevedad en la última pregunta. Le queríamos preguntar por los plus de disponibilidad que tienen algunos trabajadores en distintos sectores. En ese caso, ¿estaría obligado el trabajador en cuestión a coger el móvil fuera del horario de trabajo? Claro que sí. Usted imagínese, por ejemplo, los bomberos, los médicos y una serie de profesiones que tienen que tener disponibilidad digital porque en cualquier momento le llama al hospital y tiene que acudir al hospital para intervenir quirúrgicamente a una persona que se está muriendo, o un bombero cuando hay un incendio, ¿verdad? Cuando eso se regula convencionalmente a través de los convenios colectivos es perfectamente legal, porque vuelvo a repetir, por determinadas situaciones y determinadas actividades, los trabajadores tienen que estar disponibles a lo que la empresa necesite en ese momento. Pero eso es legal, eso es perfectamente legal. Lo que no es legal es hacer ese uso a la desconexión digital sin respetarlo y llamar a un tío, por ejemplo, a las 10 de la noche, cuando está uno tomándose una cerveza en su casa viendo una película. Cuando el trabajador no quiere, no tiene por qué aceptarlo. Francisco Rodríguez, abogado laboralista, muchísimas gracias por atender esta tarde nuestra llamada. Gracias a usted y buenas tardes. Y por aclararnos, desde luego, tantas dudas, Antonio, porque lo decíamos anteriormente, hay mucha gente que se atreverá a denunciar esa situación en su empresa y otros que no. Yo creo que la mayoría no se atreve. Primero la precariedad laboral y luego, bueno, hay mucho, aunque el abogado trató de defenderlo, yo creo que hay mucho empresario también que hasta cierto punto es abusador. Depende también del tipo de trabajo. Ya no voy a irme a esto en específico como bomberos, médicos o policías incluso, ¿no? Que sabemos que, o periodistas, que no tenemos horario. Pero en otros casos sí es verdad que a veces se excede y se abusa del trabajador. Sí, claro, pero es que estamos hablando de especificidades, perdona Paco, y yo creo que es lo general. A ver, si yo tengo un plus de disponibilidad y eso me hace a mí tener la mentalidad que estoy de guardia, pues a lo mejor 24 horas por si ocurre algo, como puede pasar en el caso de cualquier servicio como bomberos, policía, o en el caso de los periodistas, eso es una cosa. Otra cosa es que a lo mejor se usen los fines de semana para empezar ya a dar indicaciones para los siguientes días. Otra cosa es que por las tardes, en fin, creo que todos entendemos lo que es el abuso. Y también me gustaría destacar que la Constitución del 78 ya
ya destaca que hay que poner límites a las tecnologías, porque esto parece muy novedoso, pero llevamos 5 o 6 años con este derecho a la desconexión digital y no veo que se haya articulado mucho mecanismo para que las empresas lo cumplan tampoco. No veo una respuesta. 5 o 6 años y ya en el 78 se hablaba de poner límites a las tecnologías. O sea, y se habla creo que no lo tenemos interiorizado. En esa ley orgánica se habla de hiperconectividad, es decir, ¿cómo defines, hasta qué punto defines la hiperconectividad? Sí, yo creo que todos tenemos el plus de disponibilidad, pasa que no lo cobramos en la mayoría de los casos, ¿no? Creo que los empresarios suelen tratar a los trabajadores como si tuvieran ese plus, y a mí me parece que en una relación, y si está a lo mejor incluso en convenio libre entre empresarios y sindicatos que quieren poner el plus y que signifique que tienes que estar pendiente, pues me parece bien. Lo otro está claro que es un abuso si se hace de forma reiterativa, ¿no? Yo creo que la clave está en un concepto que es el de la reiteración y el carácter abusivo, y que es ese concepto el que determina, si no hay carácter abusivo no hay abuso. Entonces no podemos definir que existe abuso sencillamente porque hay un hecho que no se considera abusivo. Primero, desde un punto de absoluta lógica, es el trabajador el que decide si acepta o no acepta ese tipo de tratamiento. Somos los periodistas los que aceptamos que nos manden el parte de lo que vamos a discutir mañana en el Pero hay día una anterior pregunta por la noche. expresa, a lo mejor esa es un buen matiz, o sea, si se pregunta expresamente a los trabajadores si se puede o no se puede, pues llamarles, consultarles cosas fuera de su horario laboral. Es que volvemos a las especificidades. En el caso de los periodistas, claro que todos, o prácticamente todos, asumimos que fuera de nuestro horario pueden pasar cosas y vamos a tener que estar allí. No, pero no me refiero a eso. No me refiero a eso, Yanire, me imagino que tú recibes todos los días un listado de las cosas que se van a tratar en el programa que vas a hacer al día siguiente. Y no lo recibimos a unas horas normales, lo recibimos a última hora de la tarde cuando se acaba de elaborar, cuando está pegado a la actualidad. Hay que entender que no es un abuso que te manden algo a tu teléfono que tú puedes no mirar. Es decir, el problema es cuando lo que hay es derecho de pernada, hablando mal y pronto. Es decir, cuando el empresario exige que tú respondas a esa llamada, se realice a cualquier hora. Y si no respondes a esa llamada, tiene un comportamiento negativo contigo, un comportamiento que te perjudica laboralmente. Pero la omisión, ¿cómo la interpretamos, Paco? Porque yo estoy de acuerdo en que lo fundamental es si es un comportamiento abusivo o no, si es un comportamiento abusivo o no, pero en nuestra profesión, yo sí he acordado mutuamente con mi empresa que me puede llamar cuando ocurra algo, si necesita algo, o si hay que mandar unas previsiones, bien, pero yo lo he hecho de mutuo acuerdo. Pero cuando no se tiene esa conversación y no se establecen esas relaciones, quizás habría que valorar, habría que valorar también quizás aquí, no lo sé, lo dejo sobre la mesa, la vía que se utilice. Por ejemplo, no es lo mismo un correo electrónico, evidentemente, que nos pueden enviar un fin de semana y que podemos regalar un lunes, a la diferencia de un WhatsApp o una llamada. Pero lo que Paco alude al sentido común, lo que es sentido común no, y la vía que se debe utilizar, si se cumple la ley, o sea, si se marcan unos protocolos, la ley plantea la obligación de las empresas de establecer protocolos. Y en ese protocolo que se diga cuándo se debe, cuándo no, qué cosas son urgentes para la empresa, qué cosas no, pero que se haga. ¿Por qué no hacen el protocolo? ¿Por qué no hacen protocolos? Porque se los quieren saltar. No, y también por un motivo, desde mi punto de vista, y a lo mejor esto es navegar contra corriente, pero no me importa decirlo, porque son tantas las leyes y son tantos los diseños nuevos que se establecen, que si las empresas o los colectivos, los colegios, los hospitales tuvieran que estar sencillamente atendiendo uno tras otro los requisitos legales que se van incorporando de manera continua y que se les antojan a los políticos en muchas ocasiones de una forma absolutamente irreal, desconectada del funcionamiento real de las cosas, pues no habría tiempo de hacer otra cosa. Se requeriría para desarrollar un determinado trabajo mucha más gente de la que tenemos, porque tendría que haber gente preparando las cosas para que llegaran a la hora correcta, a la hora adecuada. Yo creo que el WhatsApp no es agresivo. Yo creo que es agresivo si exige una respuesta. Si no existe una respuesta, tú no lo lees y ya está. Lo lees cuando... Es igual que un correo, tiene el mismo formato que un correo. Es decir, lo que pasa es que normalmente el WhatsApp lo tenemos permanentemente y nos enteramos de lo que dice, y el correo, si no lo tenemos conectado al móvil, no. Pero yo creo que hay que intentar dejar un espacio para el sentido común. Ese exceso de regulación lo que nos lleva fundamentalmente a vivir instalados en la trampa, en el que no se cumple nada, en el que las leyes se hacen para que luego no lleguen a ningún lado, no se apliquen. Y estamos cansados de un montón de legislación que no sirve absolutamente para nada. Bueno, no sirve, debería servir. Si hay una legislación sobre igualdad, para que las empresas creen comisiones de igualdad y que se cumpla la paridad en las empresas, si hay leyes sobre los derechos digitales, si se cumplieran servirían para
para Pero algo, nos ¿y sirven qué, por las qué es lo que pone el freno? Que a partir de determinada hora no puedes mandarle a tu empleado un WhatsApp, un correo, o tú que te ves obligado a contestarlo. Establecer unas prioridades. Bueno, está claro que hay que establecer unos límites. Vamos a seguir muy pendientes de todo ello, pero también estamos en Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, el barrio capitalino, donde en las últimas horas, sobre todo en la madrugada del viernes, nos vamos a centrar. Ha habido una nueva oleada de robos en el interior de coches. Hanna Recio, ¿qué más nos puedes contar, compañera? Pues muy buenas tardes, Elena. Pues así es, los vecinos del barrio de Almatriche el pasado viernes, como comentaba, se despertaron con el susto en el cuerpo a descubrir que hasta 7 coches fueron asaltados en esta avenida donde ahora mismo nosotros nos encontramos. Los coches estaban precisamente estacionados en esta zona donde nos han comentado los vecinos que el alumbrado es prácticamente inexistente. Esto sucedió muy cerca de sus viviendas y por ello ellos están bastante preocupados e indignados y en tan solo unos minutos estaremos hablando con ellos. Enseguida ampliamos esa información, 6:30 de la tarde, una breve pausa y volvemos en Conecta Canarias con mucho programa todavía por delante. Pues sí, no se lo pueden perder. Hasta ahora. La Orotava en Tenerife celebra sus fiestas patronales y Conecta Canarias evidentemente no podía faltar a esa importante cita. De hecho han empezado ya con esas pruebas de sonido de un evento muy importante que se va a celebrar precisamente esta noche en la Plaza del Ayuntamiento. Mari Martín, cuéntanos. Pues sí, fíjense compañeros, hay tantas ganas de que empiecen las fiestas de la Orotava y de disfrutar del concierto de los sabandeños que va a empezar a las 9:30, pero cuando pasan unos minutos de las 6:30 de la tarde, pues ya vemos por aquí preparadas a las primeras asistentes. Las primeras en llegar han sido ellas. Chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, cuéntenme algo. ¿Ustedes son de aquí, de la Orotava, de toda la vida? ¿Vienen siempre a este concierto? Sí, somos aquí de la Orotava y venimos siempre a este concierto. ¿Y tenían muchas ganas de que llegara ya este momento de las fiestas de la Orotava? Por supuesto que sí, sí. Ver los sabandeños es una cosa pero muy bonita, sí. ¿Dirían ustedes que los sabandeños es el mejor, sin compromiso, es el mejor grupo de folclore de Canarias o están ahí con los gofiones? No, yo pienso que de España. ¿Ustedes son de los sabandeños? De sabandeños toda la vida. Sí, sí, sí. Chicas, ¿y por qué han venido tan temprano ustedes? A buscar sitio, mi niña, para poderlos ver en primera plana. Porque esto, les aseguro, compañeros, que se llena. A las 9:30 arranca oficialmente el concierto de los sabandeños. Ya están viendo las pruebas de sonido y de iluminación y nosotros volvemos a conectar en unos minutillos a ver si podemos hablar con ellos. Oye, que la verdad que ya las pruebas de sonido nos animan mucho desde aquí, desde Plató. Enseguida volvemos contigo, Mari, desde La Orotava en Tenerife. Y mientras vamos a abordar, porque fíjense que hoy, lunes, empezando junio también, tenemos un programa muy completito en lo que a lo laboral se refiere y vamos a hablar de siniestralidad laboral, porque fíjense en los datos. En lo que llevamos de año en Canarias ha habido más de 13.000 accidentes laborales, 8 de ellos han acabado en muerte, unos datos que, según comisiones obreras, demuestran que ha habido una relajación, un relajamiento en los protocolos de prevención laboral en las empresas. Efectivamente, vamos a hablar precisamente con Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras Canarias. Señora Marrero, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, se contempla precisamente desde Comisiones Obreras que precisamente después de la pandemia en concreto ha habido una relajación, por así decirlo, en los protocolos de seguridad laboral en las empresas. Ya lo comentaba mi compañera Elena. El primer paso fue recuperar evidentemente la economía, pero ahora hay que volver a la senda de la prevención. Sí, nosotros desde nuestra organización lo que pedimos es que en el centro de todas las políticas laborales siga estando la prevención de riesgos laborales, ¿no? Consideramos que es una materia muy sensible para las personas trabajadoras porque nos va nuestra salud y en muchos casos, como bueno se ha planteado ahora mismo, va nuestra vida en ello, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante y nosotros consideramos que tras la pandemia había que recuperar la actividad productiva y económica en Canarias, pero nunca a costa de reducir la inversión, porque es una inversión en la mejora constante de las condiciones de seguridad y salud
de las personas trabajadoras, ¿no? Claro, porque señora Marrero, ¿en qué medida podrían estar estos accidentes laborales vinculados con la precariedad laboral, con las condiciones de ese trabajo en concreto? Bueno, nosotros lo que siempre somos muy respetuosos en este caso. Sí que es verdad que las cifras oficiales a día de hoy todavía están a 31 de marzo del 2024, están por salir las cifras de abril y de mayo, pero hasta... Bueno, parece que hemos perdido la señal. A ver si la escuchamos. Ahora sí. Hasta 31 de marzo eran 5 o son 5 las víctimas mortales que se han producido en Canarias, y aunque todavía no son cifras oficiales, y a través de los medios de comunicación, entre abril y mayo se han producido al menos 3 víctimas mortales, 3 accidentes de trabajo con resultado de víctimas mortales, y 2 de ellos han ocurrido en menos casi de 48 horas la semana pasada, ¿no? Desde luego esas son las cifras preocupantes, y desde luego es una cuestión para seguir abordando la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales, y por supuesto exigir que las empresas en Canarias prioricen estas cuestiones, y desde luego que no ocurra lo que está ocurriendo hasta el momento, que en muchísimas de las empresas se externaliza toda la gestión preventiva a través de los servicios de prevención ajenos, y que desde luego no siempre dan el resultado necesario para que garantice, en este caso, esas medidas de seguridad, ¿no? Carmen, en términos que todos podamos entender, básicamente, ¿qué hay que hacer para intentar volver a reducir estas cifras y volver, como decíamos antes, a esa senda que se producía en prevención de riesgos laborales antes de la pandemia concretamente? Porque las cifras son, desde luego, muy llamativas. 13.000 accidentes en lo que llevamos de año y 8 muertes hemos contabilizado, como decía usted. Sí, nosotros lo que planteamos es que hay que seguir la senda de la inversión en las mejoras de las condiciones de seguridad y salud en Canarias, y que desde luego tiene que estar en el centro de todas las políticas laborales, ¿no? Porque estamos hablando de una materia tan sensible. Es la única manera de ir trabajando en ello. También es verdad que el mercado laboral está cambiando, pues se ha introducido mucho todo lo que tenga que ver con la informática, con ahora mismo la inteligencia artificial, y por tanto se tiene que ir cambiando toda la organización del trabajo en cada centro de trabajo, de manera que se evalúen los riesgos psicosociales, que hasta ahora ha sido un poco la gran olvidada, y desde luego ya nos plantean las organizaciones internacionales, la propia Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo, la importancia de tener una buena organización del trabajo, hablar de carga de trabajo, de turno, de realmente trabajar, y cuáles son esos riesgos psicosociales que estamos padeciendo, y que muchas veces están en el fondo o en la causa de que se produzcan estos accidentes. Nos vamos a quedar con ese mensaje, con esa necesidad de análisis por parte de las empresas de inversión, como bien decía Carmen Marrero. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, uno de los factores a los que apuntaba Carmen Marrero, aparte de incidir en que lo que se debería hacer es invertir, hablaba de la externalización en la gestión de prevención de riesgos laborales. Antonio. Yo no creo que esa sea la causa del aumento de esta siniestralidad laboral. Aquí yo creo que hay una parte que efectivamente las empresas probablemente no toman en consideración lo importante que es la seguridad laboral, pero bueno, es obligación por ley que tengan que tener, dependiendo del número de trabajadores, un técnico especialista en seguridad laboral. Y luego también es verdad que en muchas, sobre todo en el sector de la construcción, pues muchas veces lo hemos visto, muchos de los accidentes que se producen por deficiencia incluso de los propios trabajadores de no tener un arnés de seguridad, de no llevar un casco puesto. Y es verdad que la propia inspección de trabajo muchas veces dice que es difícil establecer una relación de causalidad entre el trabajo y el tipo de accidente que ha ocurrido. Juan. Hombre, el sector de la construcción suele ser uno de
de bastantes accidentes laborales y en Lanzarote tiene solo 8 inspectores laborales para 150.000 habitantes. Fuerteventura tiene 6 inspectores laborales. La Mora y el Hierro no tienen ningún inspector laboral. Yo creo que está claro que es importante la concienciación desde el punto de vista empresarial, la formación para los trabajadores y trabajadoras, pero estamos en una situación de falta de inspección laboral tremenda. O sea, que en islas tan pobladas tengan tan pocos inspectores laborales es como dejar la puerta abierta a empresarios que los hay desaprensivos, porque no me parece que estemos empezando el 6º mes del año y estemos hablando de 8 muertes en Canarias, ¿no? En el puesto de trabajo. ¿Es el empresario el único responsable o también recae en el trabajador esa responsabilidad? Yo creo que la clave la acaba de dar Juan, es decir, hay islas en las que no hay inspectores fijos, ¿no? Hay inspectores laborales. Luego nos damos golpes de pecho en este país desde, en este caso, un gobierno progresista con los derechos laborales. Bueno, pues igual tienen que empezar a actuar también en este sentido, pero sí me gustaría destacar que, por ejemplo, el año pasado en Canarias, porque aludimos mucho y constantemente a la construcción, el año pasado en Canarias el sector en el que más aumentaron los accidentes laborales fue el sector servicios, que además es el que más asalariados tiene en el archipiélago, con lo cual también algo está ocurriendo allí. Todos creo que tenemos en mente en este tipo de debates a las Kelly, y creo que también ahí tiene que afinar su actuación en la inspección laboral. En Semana Santa, por ejemplo, se hicieron algunas visitas sorpresas desde la inspección aquí en Canarias, lo cual yo celebro. Entonces, no miremos siempre a la construcción, y a lo mejor el problema verdadero en Canarias lo tenemos en el sector servicios. Sí, me da un poco de rabia llevar continuamente la contraria a los temas que se plantean y la manera en que se plantean, pero lo cierto es que yo creo que estamos viviendo una situación de franca buena noticia. Siempre es dramático decir que hay buenas noticias cuando hay personas que fallecen, ¿no? Pero comparando datos, ¿no? O sea, en el año 2022 hubo 49.000 accidentes laborales, de los que solamente 3.500 provocaron algún tipo de baja, es decir, menos del 10%, bastante menos del 10%, en torno a un 7, un 8%, implicaron baja, no baja dramática, ¿no? Porque de ellos solamente unos 300 y pico fueron accidentes graves y 16 fueron muertes. Pero este año pasado, que es el que podemos medir en su conjunto, hubo 4.000 accidentes laborales más, y sin embargo hubo 4 muertes menos, lo cual quiere decir que, hombre, sacar una estadística, una línea de continuidad solamente con 2 años no es correcto, pero si nos estamos refiriendo a datos, no es una mala noticia, no es una mala noticia que se esté reduciendo la siniestrabilidad, a pesar de que hay muchísimo más trabajo del que había antes, porque hay más personas empleadas, lo cual no quiere decir que estén empleadas en todas las condiciones. Muchas se emplean en horarios partidos, se emplean con distintos trucos y recursos, ¿no? Pero hay más gente empleada y hay más accidentes laborales y, sin embargo, hay menos bajas. Yo creo que eso es una buena noticia, o al menos deberíamos valorarla como una buena noticia, sobre todo porque en los últimos 10 años el empleo ha aumentado en un 30% en esta región, y no han aumentado de ninguna manera. Hombre, las bajas. En ese porcentaje ha aumentado, menos mal, lo que faltaba. No, es que no han aumentado, es que sí ha aumentado la siniestrabilidad globalmente considerada. Sí. Pero ya digo que de eso, por ejemplo, de los 53.000 casos que hubo en el año 2023, de esos 53.000 casos que hubo, menos de la mitad fueron siquiera declarados. Pero también te están diciendo, Paco, los sindicatos que sí, a raíz de la pandemia, que a mí, por cierto, me da un poco de vergüenza que hayan pasado 4 años de la pandemia y todavía se use como excusa en algunos aspectos. Me parece increíble, vamos, te quiero decir. Si hay algún empresario que use la pandemia, que todos estábamos en ERTE, que se ha ido incorporando a sus puestos la gente a lo largo de 4 años, a mí me parece una desfachatez usar eso como excusa para decir, bueno, no estoy afinando la prevención de riesgos laborales, pero en fin, que sí que están diciendo los sindicatos que hay una relajación, al margen de que evidentemente no han crecido los accidentes laborales tanto como ha crecido el empleo. Es que la pandemia obligó, desde luego, a que aparecieran, porque no existían en muchas empresas con obligación de tener servicios de salud laboral, ¿no? En muchos casos yo creo que hay muchas empresas que la gente conoció a compañeros, incluso en instituciones públicas que están en la sección de salud laboral por la pandemia, porque era a quien se tenía que decir para grandes empresas. En las empresas de tipo mediano, de tipo pequeño, no hay ni responsables de siniestralidad ni responsables de salud laboral, no los hay. Que son la mayor parte en Canarias. Que son el 90% del empleo que hay en Canarias se produce en esas empresas. También es cierto que los fallecimientos tienden a producirse más
en empresas que generan maquinaria pesada, que mueven construcción, que ese tipo de cuestiones. Es verdad que también se produce en el sector servicios, pero es que el sector de la construcción ha estado muy parado en los últimos años. Prácticamente no ha habido actividad o una actividad destacada en el sector de la construcción en los últimos años. Es normal que eso también haya reducido el número de siniestros gravísimos, ¿no? Con resultado de fallecimiento. De eso, Paco, ahondando en eso que tú decías, de esos accidentes mortales, 9 fueron por infartos y derrames cerebrales. O sea que a lo mejor lo que hace falta es una labor de tener un contrato. Es que hoy se considera accidente laboral cualquier situación que se produce cuando uno está trabajando, ¿no? In itinere se llama. Entonces, vamos cuidado con eso también, porque sí es verdad que es muy difícil establecer una conexión en cuanto a un infarto, un derrame cerebral con las condiciones laborales, pero los riesgos psicosociales también existen, o sea, cuidado. Juan García Luján, Yanira Alfaya, gracias por visitarnos esta tarde de nuevo aquí en Conecta Canarias. Francisco Pomares, gracias de nuevo, compañero. Antonio Herrero, nos quedamos un ratito contigo. Muy bien. Y ahora vamos a mostrarles unas imágenes precisamente que van en relación a un triste suceso que ha ocurrido en el municipio de Telde, en Gran Canaria, concretamente en el Parque Arnao, como saben, el pasado viernes. Es Mourad Bouemeta en el momento de su detención. Es el presunto autor de la muerte de un joven el pasado viernes en el Parque Arnao de Telde. Llegó a Gran Canaria solo 3 días antes de cometer el homicidio. Mourad Bouemeta cumplió 18 años en abril, mientras residía en un centro de acogida para menores migrantes en la isla de Lanzarote. Tras alcanzar la mayoría de edad, se quedó en la calle y deambuló durante varias jornadas por Arrecife antes de llegar a Gran Canaria la pasada semana. De nuevo en la isla no tenía domicilio, aunque se cree que se refugiaba en casas abandonadas. Triste episodio el que se ha vivido, Antonio, en Telde, en Gran Canaria, el viernes concretamente, con la muerte de ese joven. Sí, aparte nos sorprendió a todos. Primero por la sangre fría con la que actuó. Fue a un supermercado y compró un arma blanca, un cuchillo, además pidió un cuchillo de grandes dimensiones para la cocina. No le llegó el dinero y se llevó otro más pequeño y casó a su víctima. La casó a su víctima. Estaba tratando de averiguar a ver si se conocían entre ellos, si es que de Lanzarote o incluso del propio Marruecos, donde procedían tanto la víctima como el supuesto asesino, se conocían y habían tenido algún tipo de enfrentamiento. Una vez que acaba con la vida, huye y está prácticamente un día escondido en unas naves que está un poco retirado de donde ocurrió el hecho, hasta que un ciudadano, porque es verdad que las redes sociales y la Policía Nacional corrieron lo que no está escrito, publicaron la foto del supuesto asesino y un vecino del barrio de La Jueza en Telde lo vio escondido y fue el que alertó a la Policía Nacional de que la persona que estaban buscando estaba escondida en ese sitio. De hecho, eso se produjo delante de amigos de la víctima. Sí, también. Además los amigos trataron una persecución por el parque. Sí, también no pudieron darle casa y los amigos incluso trataron de reanimar a la víctima, pero bueno, la herida era mortal de necesidad y es más, tengo la ligera impresión de que el arma no la van a encontrar, porque no ha confesado tampoco dónde la tiró. Porque en un primer momento sí se dijo que era un cuchillo que habría comprado en una tienda cercana. Porque le grabó en el supermercado. El envoltorio de ese cuchillo. Testigos hay, sí, empezando por la dependienta del supermercado, los 3 amigos, pero el arma que hace falta para presentarlo como prueba en el juzgado no ha aparecido hasta hace 20 minutos que entramos en el plato. Bien, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar también de otro suceso, en este caso el susto que se han llevado los vecinos de este restaurante de comida rápida que ven en pantalla y que ardía en Fañabé, concretamente, Antonia. Sí, esto en Adeje, en Playa de las Américas. Se pegó fuego a la cocina, fue más espectacular las llamaradas y la hora en la que ocurrió que realmente lo que luego pasó. La intervención tanto de los bomberos profesionales de San Miguel como los bomberos voluntarios de Adeje pues lograron sofocar las llamas y que no alcanzara mayores proporciones. Pues ahí lo ven, seguimos recorriendo algunos de los sucesos que han acontecido en Canarias precisamente durante el fin de semana y también en la jornada de hoy. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas de origen español por distribución de crack en el norte de Gran Canaria. Escondían la droga en cuevas y desde allí la comercializaban. Se han intervenido 380 dosis de crack, 29 dosis de heroína y dinero en efectivo. Sí, esto estamos hablando, es interesante el servicio porque llevaba desde mediados del 2023, casi un año llevaban investigando para que los televidentes se den cuenta de lo que supone una operación antidroga, lo que lleva detrás de investigación antes de poder dar un golpe y pillarlos con las manos en la masa. Se tuvo que utilizar, se entró de noche en las cuevas de Facaracas, esto es en Galda,
y tuvieron que utilizar el apoyo de la unidad de drones de la policía local de Telde para poder centrar dónde tenían escondida la droga. Y estamos hablando, como tú decías, heroína y crack, es una droga que es muy potente, que enseguida crea rápida adicción. Ya había un aumento tanto en los compradores como tanto la policía local como la Guardia Civil habían levantado numerosas actas por consumo en la vía pública, entonces eso ya indicaba que había un aumento del tráfico de drogas. Y 4 de los 6 detenidos se les pillan en el interior de las cuevas, gracias a la labor de los drones de la policía local de Telde. La imagen es tremenda, con la cámara térmica se le llama, ¿no? Sí, la cámara térmica que por el calor detecta dónde se mueve tanto un humano como incluso hasta un animal. Algo de calor ya te indica la presencia, pero bueno, iban buscando lo que iban buscando, que sabían, porque llevaban unos apostaderos, ya llevaban meses vigilándolos donde, fíjate tú, esto es Guardia Civil y policía local. Sí. Y tremenda imagen. Bueno, pues Antonio, vamos a abordar otro suceso, en este caso acontecido en La Laguna, concretamente en Tenerife. La Policía Nacional y la Policía Local de La Laguna detuvieron este fin de semana a un joven que propinó diversos golpes en la cara y le arrancó mechones de pelo a una joven que supuestamente medió para evitar que el ahora acusado agrediera sexualmente a una amiga. Según algunos testigos, de hecho, el joven de origen magrebí supuestamente tocó las nalgas a la víctima y una amiga de esta medió para que la agresión sexual no fuera más. Sí, efectivamente. Esto ocurre a la salida de una discoteca en la avenida Trinidad de La Laguna. Ya habían tenido un encontronazo con el personal de seguridad de la discoteca y al salir afuera, este individuo, que está detenido, pues siguió abusando sexualmente de la joven. Y su amiga pues se mete para defenderla. Pues ni corto ni perezoso, le propinó un puñetazo que le rompió, le fracturó la nariz, le tiraba de los pelos, bueno, en las imágenes se puede ver perfectamente que le arrancó mechones y además le hizo lesiones en la ceja. Y quedó al final, gracias a la labor de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna, lograron detener a este sujeto. Antonio, gracias por acompañarnos una semana más. Un placer, como siempre. Hay preocupación también, en este caso en el barrio de Almatriche, en la capital Gran Canaria, porque en el último episodio, por ejemplo, han llegado a destrozar 7 coches para robar lo que había en su interior. Precisamente los vecinos se quejan de la inseguridad, Elena. Pues sí, y es el siguiente tema que vamos a abordar. Vamos a volver a la capital Gran Canaria, vamos a hablar con Hanna Recio, vamos a conectar con ella de nuevo, compañera. ¿Te encuentras acompañada en estos momentos por los vecinos? Cuéntanos. Pues así es, Elena, efectivamente estamos acompañados por algunos de los vecinos afectados por ese incidente del pasado viernes. Tenemos con nosotros a Fernando, portavoz de los vecinos. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, aquí estamos todos reunidos tratando de denunciar un grave problema que nos está aconteciendo. Pero les está afectando bastante, ¿no? Estaban preocupados, bastante preocupados, me estabas comentando. Sí, el problema es que esto ha sucedido ya meses anteriores, pero claro, nunca había pasado que más de 8 coches a la vez fueran rotos y tratados de ser robados. Entonces, claro, los vecinos están consternados porque ahora son los coches, no sabemos qué será después. Me estabas comentando que uno de los motivos podría ser la falta de alumbrado, ¿no?, de la zona. Tenemos una falta de alumbrado, la calle que sube tiene luz, la calle que baja no tiene, tenemos 17 años sin luz. Y ya hemos hablado con la Consejería de Distrito, con el Ayuntamiento, y el problema es que no tenemos cableado. Y se tiene que cablear todo esto, y esto está todo en el proyecto de aceras que se va a hacer para este año. Fernando. Pero mientras tanto, pues, dígame. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Bueno, quería preguntarle, porque no es la primera vez que esto ocurre. ¿Qué recuerda de qué ha ocurrido en ese mismo barrio en otras ocasiones para que los telespectadores puedan conocer la gravedad de la situación? Mira, nosotros hemos tenido bastantes acontecimientos parecidos, ¿no? Sobre todo robo de gasolina. Hubo una temporada que era toda la semana apareció un coche con el tanque perforado y sin gasoil. Entonces, después eso se tranquilizó, me imagino que habrá sido por la subida de la gasolina. Después eso se tranquilizó y empezaron los problemas de botellones. Tenemos muchos botellones de noche, nos pasa la policía, llamas a la policía y la policía no pasa. Es una calle sin salida, es la calle Juan Hidalgo de Almatriche Bajo. La carretera general también tiene muchos problemas con coches que van a alta velocidad. Y todo eso sumado es una bomba de relojería. Bueno, ¿y qué le han dicho desde el ayuntamiento a los propios vecinos? El ayuntamiento está
Ellos ya saben de esto porque nosotros tenemos contacto con todos los políticos, ellos han venido para acá, están conscientes de todos los problemas que tenemos. La presencia policial dicen que la van a ampliar, pero seguimos sin verlo. Y el problema es que hay un proyecto de aceras para Almatriche que se supone que se presenta para mediados de este año. Y se supone que ahí están todos los problemas, se solucionarían si consiguiéramos este proyecto de aceras, porque el problema de alumbrado que tenemos es porque no hay dinero todavía para solucionar esto y esto entraría en el presupuesto para el proyecto de aceras. Pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos y también muchísimas gracias a Hanna Recio desde Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a seguir muy pendientes de la situación de los vecinos, que ya hemos visto que ha ocurrido en reiteradas ocasiones, por lo menos para su tranquilidad, que la verdad que entiendo que debe ser complicado, ¿no?, en estas circunstancias. Efectivamente, seguiremos muy pendientes. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Seguro que muchos de ustedes, yo no sé tú, Elena, habrán oído hablar en algún momento de la tilapia y sus beneficios en particular, por ejemplo, para el cuerpo humano. Lo cierto es que la tilapia es un auténtico quebradero de cabeza para los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, que llevan años intentando erradicarla de la charca de Maspalomas. Adrián Cordero tiene toda la información. Adrián. Es un verdadero quebradero de cabeza, Iván, sobre todo porque tiene esta especie absolutamente todas las ventajas competitivas. Es lo que suele suceder con las especies invasoras, que tienen muchas más capacidades competitivas que las especies autóctonas y por lo tanto terminan por acabar con absolutamente todo. Quebradero de cabeza, el que nos está trayendo la tilapia con esas ventajas competitivas que tiene, es que lo aguanta absolutamente todo. Por ejemplo, aguanta cualquier tipo de alimentación, lo vamos a ver a continuación. Es un animal omnívoro, puede comer la vegetación, pero puede comer también otros peces y de hecho, incluso en caso de necesidad de alimentación, llega a ser caníbal, es decir, que llegan a comerse entre ellas mismas. Primera ventaja competitiva, claro, se han comido absolutamente todo lo que hay en la charca, pero es que además también son indiferentes más o menos al nivel de salinidad, es decir, que pueden aceptar aguas con mayor o menor grado de salinidad. Por ejemplo, en la charca de Maspalomas esto sucede bastante porque hay bastante variedad a lo largo del año. En cuanto a la calidad del agua, pues también es una especie absolutamente tolerante. Es muy tolerante, por ejemplo, a los cambios en la acidez. Es decir, unas aguas más ácidas no les afectan especialmente, tampoco que baje ese nivel de acidez. Y aunque es una especie que se adapta mejor, sobre todo, a aguas más o menos templadas, que están en los 22, 24 grados, lo cierto es que son bastante indiferentes también a la temperatura del agua. Aceptan temperaturas del agua mucho más bajas, por ejemplo, próximas a la congelación, pero también aceptan altas temperaturas del agua. En definitiva, todas las ventajas competitivas que han hecho que la charca de Maspalomas haya perdido absolutamente su biodiversidad. Tiene más detalles, hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Eli Rodríguez. Muy buenas tardes, Adrián. Aquí la ven. En esta charca de Maspalomas se recogieron en el año 2023 más de 70.000 ejemplares de tilapia de Mozambique. Esta especie exótica invasora se cree que ya ha podido acabar con el resto de peces propios de esta charca y no se sabe muy bien cómo llegó hasta aquí. Este es un pez africano de agua dulce, pero que soporta muy bien grandes niveles de salinidad. Por eso vive en esta laguna. Además, fíjense, una sola hembra podría poner entre 700.000 y 2 millones de huevos. Es un pez muy territorial y agresivo, pero que podría convertirse también en caníbal si no encuentra alimento. Estos peces se capturan 3 veces por semana en 3 cenazas. En los últimos 3 años se han recogido más de 300.000 ejemplares y por todo ello ya se contemplan nuevas medidas que podrían ser un poco más efectivas, como por ejemplo la pesca eléctrica. Lo que está claro es que acabar con esta especie no va a ser nada fácil. No lo va a ser, desde luego. Gracias, Eli. Para analizar este tema nos atiende ya en directo en Conecta Canarias nuestra oceanógrafa de cabecera, Bárbara Avaroa. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, lo comentaba yo, claro, es que tiene múltiples ventajas competitivas esta especie. De alguna manera podríamos decir que es capaz de adaptarse a todo.
Efectivamente, tal y como estaban comentando, es una especie que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de hábitat. Estamos hablando de un pez de agua dulce que es capaz de resistir altas concentraciones de salinidad, como está ocurriendo en la charca de Maspalomas, y como bien decía la compañera, se trata de un pez muy agresivo, omnívoro, que es capaz de comer todo lo que encuentre y que cuando no exista alimento comerse entre ellos, ¿no? Entre eso y su alta reproducibilidad, pues tenemos una concentración muy grande de esta especie invasora, ¿no? Que ha sido introducida en la charca. De hecho, Bárbara, por eso mismo te quería preguntar, porque bueno, ya se da por hecho que ha sido introducida, y te quería preguntar por cómo era la charca de Maspalomas antes de la introducción de esta especie, qué características tenía, qué biodiversidad tenía este entorno. La charca de Maspalomas se consideraba un oasis de riqueza, sobre todo florística, y en cuanto también hablábamos de aves o de especies de aves marinas, ¿no? Al tener una concentración alta de diferentes floras, insectos y de alevines de peces entre la unión mar y la charca, pues había una concentración alta o una diversidad alta de aves, ¿no? Sigue siendo una zona prioritaria en aves amenazadas, como puede ser el chorlitejo de patinegro, que solo existen unas pocas especies, unas pocas parejas en Canarias, y que precisamente en Gran Canaria se encuentran ahí en las dunas de Maspalomas, o por ejemplo la pardela chica del norte. Llevan años, Bárbara, intentando erradicar esta especie para recuperar en parte esa biodiversidad. Te quería preguntar, bueno, hay diferentes técnicas, se han utilizado NASA, se habla incluso de la pesca eléctrica. Te quería preguntar, ¿llegaremos a erradicarla algún día? ¿Llegaremos a recuperar la biodiversidad en esa charca de Maspalomas? A mí me gusta tener esperanza, y creo que los proyectos que se han ido haciendo dentro de la charca de Maspalomas y el trabajo que se está desarrollando, aunque no tenga los resultados que gustaría en el tiempo que ha transcurrido, sí que han tenido un resultado, ¿no? En este caso, teniendo un plan estratégico que no solo conlleve la erradicación de la invasora, sino que también se trabaje en la restauración de la biodiversidad existente en ese lugar. Y, por supuesto, en la educación ambiental se pueden hacer cosas bastante grandes, como ha ocurrido en la restauración de otros ecosistemas también bastante perjudicados. Bueno, ese mensaje de optimismo. Yo soy como tú, Bárbara. A mí me gusta también tener un mensaje de optimismo y tener esperanza, y desde luego lo que está claro es que se está trabajando en ello. Gracias por atendernos un lunes más en Conecta Canarias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nada, ya lo ven como la charca de Maspalomas queda esperanza, ¿eh? La podemos recuperar. Ahí están esas labores que está llevando a cabo el Cabildo de Gran Canaria a través de GESPLAN, a ver si conseguimos acabar con esta especie que en sí misma, siempre decimos lo mismo, no es mala. En otras partes del mundo está naturalizada, pero cuando se convierte en invasora generan un desequilibrio en el medio que hace que acabe con toda la fauna autóctona. Por eso hay que erradicarla. Bueno, pues seguimos con esa esperanza entonces. La mantenemos, como siempre. Mantenemos. Oye, Adrián, ahora que son las 7:08 por ahí, ¿tú tienes hambre? Pues ya un poquito sí. A mí me está entrando hambre, fíjate. ¿Pero qué va? ¿Toca comer ya? Toca comer. Pero toca comer. Ver cómo come otro, que esto ya me lo sé yo. Nosotros siempre lo sufrimos aquí en Plató. En breves momentos estaremos contigo. Pero antes quiero que vean un menú saludable, porque hoy hemos querido comer bien, que no está reñido, con que esté rico, con que esté sabroso. Y Luz Martín nos va a enseñar una empresa que se dedica a llevarnos la comida a casa. Fíjense, es que es muy cómodo todo, muy rico, vean. ¿Qué tal? Hoy visitamos el menú de Fregel en Los Reales Juegos, un lugar en el que se preparan menús saludables semanales para personas que quizás no tienen tiempo, viven solas o no saben cocinar. Y me acompaña ahora mismo a mí Jacobo, que es el propietario de este lugar. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea, Jacobo. ¿Qué tal? Bueno, la idea surgió gracias a un amigo mío que trabajaba en Santa Cruz y no tenía tiempo para cocinar, y me dijo, estaría guay que hubiera una empresa que nos pudiera dar un menú semanal para no tener que perder el tiempo yo al volver a casa de cocinarme la comida al día siguiente. Y empezamos con esa idea y ya llevamos 8 años. Menús saludables que llevan 8 años ya por aquí, repartiéndose semanalmente. Vamos a preparar nosotros ahora un tupper de pollito en salmorejo con papas, que tiene muy buena pinta, la verdad. En lo que yo voy preparándolo, que voy a ponerme yo aquí en plan cocinilla, me dices un poco, pues, ¿qué patrón siguen ustedes? ¿Qué hay que cumplir en ese menú diario, ¿vale? Venga, nosotros el menú semanal lo cambiamos cada semana e intentamos que tenga 2 platos de carne, 2 platos de pescado,
2 platos que tengan algo de pasta, algo de arroz, y la base de nuestra cocina es la verdura. La verdura es la base Muchísima principal. verdura, por ejemplo, casi todos los primeros platos son platos de cuchara y de verdura, como se cocinaba en nuestras casas, y el resto de los platos pues van variando dependiendo de la semana, de los ingredientes, de cómo esté la temporada de verdura. ¿Y cómo se lo toma la gente cuando ya por fin dan el paso de encargar este tipo de menús y a lo mejor llevan mucho tiempo apurados, que no han tenido tiempo para prepararse su comida y demás? Tenemos clientes de varios tipos. Tenemos clientes que usan el menú de manera semanal y que todas las semanas compran el menú nuestro. Tenemos clientes que lo compran de manera esporádica para tener una especie de fondo de armario en el congelador para poder cumplir o cubrir la comida de un día que no han podido cocinar. Tenemos clientes que compran para sus padres, para sus hijos. La verdad que tenemos una amalgama de clientes muy grande. Bueno, ¿qué te parece la ración? Un poquito corta. ¿Un poquito corta? Para mí está bien, que yo como poco. Sí, pero nuestro cliente está acostumbrado siempre un poquito más. Esto después se envasa. Vamos a enseñar Sí, cómo. nosotros lo envasamos con una envasadora térmica. Lo colocamos ahí. Le ponemos el film protector. Y listo. Y este menú ya está térmicamente sellado. Y el modo de conservación que tenemos es la congelación. Nosotros no añadimos ningún tipo de conservante ni de colorante a nuestra comida. Se congelan esos menús y quedan así, como les vamos a enseñar. Para que se hagan una idea, una persona que encarga un menú semanal tendría estas 2 bolsitas, ¿verdad? Exacto. Vamos a enseñar un poquito. Sí, nosotros tenemos 10 platos, 5 primeros y 5 segundos. Y nosotros cada semana, al cambiar el menú, ofrecemos a nuestros clientes 5 platos diferentes. Oye, pues tenía muy buena Vemos pinta. carne de verduras, vemos arroz, vemos de todo, pasta también, ¿verdad? Sí, tenemos la lasaña de boloñesa de atún, que Mírala suele aquí. ser uno de los platos favoritos de nuestros clientes. Y nuestros platos vienen todos indicados con los ingredientes que tienen y los alérgenos. Oye, pues, ¿qué te parece? Si yo me quedo contigo, volvemos a guardar las cositas en la Sí. bolsa y nos vamos a hacer nosotros el reparto, porque la gente está Perfecto. esperando su menú. Claro, tenemos que ir a los repartos de la isla. Oye, pues muchas gracias, Jacobo, Muchas de verdad, gracias por a ti. atendernos. Yo creo que me voy a llevar uno de estos, fíjate, ¿Sí? porque yo vivo sola y no me viene mal. Aprovecha, ¿Te Luz. parece? Muy bien. Bueno, chicos, pues me quedo, que voy a ayudar a Jacobo a hacer el reparto. Muchas gracias. Oye, que el pollo al salmorejo con las papitas tenía muy buena pinta, ¿eh? Absolutamente. Ahí el rincón de Fregel en Los Realejos, que quede claro que yo lo voy a probar, Hay o que por lo menos se lo disfrutarla ahí, pediré sí, a sí, Luz sí. Martín, que Hay ya que esté por disfrutarla ahí. que hoy nos hemos quedado con algo de hambre. Sí, con bastante. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un tema que está ahí candente porque estamos rodeados de ellas. Las bacterias, que ya saben que están en todas partes, también en nuestras manos. ¿Se pueden ustedes imaginar cuántas bacterias hay aquí, por ejemplo? Esto es un pequeño adelanto de cómo hemos querido desvelar la incógnita. Pues aquí en la cabina de flujo laminar hemos preparado unas placas de Petri con un medio de cultivo, un agar nutritivo genérico que está estéril, en el que pueden crecer pues muchísimos microorganismos. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es depositar tu mano encima de la placa de agar. Sin lavar, claro. así Sin como vengo de lavar, casa. como vienes de casa, durante unos 5 o 10 segundos, presionando un poquito sin apretar mucho para que no rompas el agar, y luego lo retiras y ya lo dejamos incubando a ver qué pasa. En tan solo unos minutos vamos a conocer el resultado de ese análisis. Lo que sí les podemos adelantar es que es sorprendente. Pero para eso tienen que esperar unos minutitos. También vamos a esperar nosotros, que nosotros tenemos una intriga, vamos, increíble. Enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. Son las 7 y 22 minutos de la tarde, continuamos en Conecta Canarias, atentos al dato que vamos a desarrollar a continuación. El 10% de los canarios y canarias, en este caso, ingresados en las islas, contrae una infección hospitalaria relacionada, en este caso, con la asistencia sanitaria. En 2023, más de 2.000 personas ingresadas, de las más de 2.000 personas ingresadas en los 4 principales hospitales del archipiélago, 239 contrajeron un total de 260 infecciones. Son datos llamativos que esta tarde vamos precisamente a comentar con nuestro invitado. Es un placer, lujo tenerle aquí. Se trata de Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales y reciente Premio Canarias a la Investigación e Innovación. Señor Valladares, buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes. Es un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias. Primero que nada, enhorabuena por este reconocimiento, que precisamente durante la entrevista tendremos tiempo de abordarlo. Pero hay un titular con el que a mí me gustaría que arrancásemos esta entrevista. En 20 años, concretamente, nos quedamos sin antibióticos que hagan frente a las bacterias. ¿Esto en qué se puede traducir? Pues esos son datos de los especialistas en microbiología, que llevan viendo el ritmo que está pasando con el mal uso de los antibióticos y cómo cada vez hay más bacterias multiresistentes en el entorno nuestro, no solo en el humano, sino también en el veterinario. Y eso traerá problemas. Ahí se está haciendo ahora un esfuerzo importante por parte de los especialistas en microbiología para obtener nuevos antibióticos, nuevas moléculas que sean capaces de suplir a las actuales. El problema es que no son solo las bacterias, está ocurriendo también con hongos, está ocurriendo con parásitos, así de forma general. Y de hecho la OMS muchas veces habla de, cuando habla de superbacterias habla de multiresistencia a quimioterápicos, refiriéndose a hongos, a bacterias y a parásitos. ¿A qué se debe, señor Valladares, esta resistencia a los antibióticos en particular? Pues yo creo ¿El mal uso quizás sí. que les damos, la alimentación? La alimentación menos. El mal uso de los antibióticos, tanto en humanos como en veterinarias, es quizás la principal causa. Y hay otra cosa que es tremendamente importante, que es el fraude del medicamento. Gracias a Dios en España eso está muy bien controlado y el medicamento, si te pone que tienes 500 miligramos de amoxicilina, tienes 500 miligramos de amoxicilina. Pero hay muchos países, tanto en África como en América del Sur, en donde la concentración que marca la etiqueta no tiene nada que ver con la concentración real. El sistema de hacer resistente a una bacteria, a un protozoo o a un hongo es irle dando pequeñas cantidades del principio activo que los mata, y de ahí van surgiendo pequeñas colonias que van siendo resistentes porque se le está dando poca cantidad y no la suficiente. La poca cantidad puede ser porque el paciente lo toma mal, es decir, usted tiene que tomar durante 5 días 2 comprimidos de amoxicilina al día, uno por la mañana y otro por la noche, o 3, o lo que le diga al médico. ¿Terminan, por ejemplo, antes el tratamiento de lo Claro, debido? dice, ya me encuentro bien, y al segundo día deja de tomarlo. Ese es el inicio de la resistencia a los antibióticos. O sea, sí, las bacterias, digamos que en terminología que podamos entender, aprenden a sortear las bacterias, esos antibióticos, sí, sí, sí. Y al final pues no sirven absolutamente de nada. Son seres inteligentes. Yo cuando empezaba las clases de parasitología en mi facultad les decía que los parásitos son seres inteligentes y los chicos se reían, porque suena jocoso, que una lombriz en el intestino sea inteligente, pues no parece. Digo, al final del curso hablamos. Y yo les iba explicando esto que estamos hablando referido a los parásitos, que es mi especialidad, pero que ocurre con las bacterias y que ocurre con los hongos. Es decir, a medida que los intentas matar, mutan su genoma en condiciones determinadas para expresar determinadas proteínas o envolverse de determinadas sustancias para evitar morir y supervivir. La supervivencia en todos estos seres es fundamental y van organizándose. Y es curiosísimo hacer los estudios correspondientes. Se saben cuáles son los genes que producen la resistencia, se tienen estudiados. Entonces nosotros los estudiamos simplemente con una PCR y una sencilla secuenciación, sabemos si aquello es o no es resistente. Señor Valladares, antes de marcharnos a la publicidad precisamente, le proponíamos a los espectadores acercarnos a un laboratorio para conocer qué cantidad de bacterias podemos tener, por ejemplo, en las manos. Les adelantábamos anteriormente que el dato iba a ser sorprendente, y lo es, de hecho. Vean. Las manos son la parte de nuestro cuerpo que más utilizamos para interactuar con el mundo a la hora de saludar a alguien, de subirnos a la guagua o de abrir alguna puerta. Pero ¿se habían preguntado alguna vez cuántas bacterias pueden vivir en nuestras manos? Vamos a averiguar. ¿Cuántas bacterias podemos tener en nuestras manos? Pues tus manos pueden tener desde muy poquitas, imperceptible número de bacterias, hasta millones de bacterias, depende de lo limpia que las tengas. ¿Te parece si hacemos una pruebita y nos cuentas un poco qué resultados obtenemos? Venga, vamos a ello.
Pues aquí en la cabina de flujo laminar hemos preparado unas placas de Petri con un medio de cultivo, un agar nutritivo genérico. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es depositar tu mano encima de la placa de agar. Sin lavar, claro. Sin lavar, como vienes de casa, durante unos 5 o 10 segundos, presionando un poquito sin apretar mucho para que no rompas el agar. Y luego lo retiras y ya lo dejamos incubando a ver qué pasa. Pues Mari, ahora te invito a que te laves las manos correctamente, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, durante 30 segundos con abundante jabón. Vale. Y hacemos de nuevo la prueba. Y repetimos la prueba. Solo nos queda incubarlas durante algunos días, a ver y observar el crecimiento. Bueno, Cristina, hemos vuelto 3 días después y queremos ya ver esos resultados. ¿Qué microorganismos tenías en tu mano antes de lavártela y cuáles ya no había prácticamente ninguno después de habértela lavado? Si hiciéramos un análisis a nivel molecular, a nivel de ADN de cada una de estas colonias bacterianas, probablemente obtendríamos que se trata de diferentes especies de bacterias. Tenemos que ser conscientes de que el lavado de manos tiene que ser algo que tengamos sistematizado en nuestra vida diaria, sobre todo después de la pandemia que hemos pasado, pero también tenemos que dar el mensaje un poco, no llegando a la paranoia de tenemos que lavarnos millones de veces las manos, porque tampoco sería bueno. La imagen, desde luego, es increíble e invita, por ejemplo, a los que nos mordemos las uñas a replantearnos lo que estamos haciendo, porque están en las manos, están en la tablet, en el teléfono móvil, están en un quirófano. ¿Podríamos vivir sin bacterias? Es que son dos cosas distintas. Es decir, sin bacterias es imposible vivir. Las bacterias nos ayudan a hacer la digestión, las bacterias nos ayudan en la respiración. Es decir, nosotros somos un compendio de bacterias caminando por la calle. No se puede vivir sin las bacterias, pero son las bacterias que necesitamos para la vida. Las bacterias patógenas son con las que deberíamos no tener. Y esas bacterias patógenas son las que nos hacen daño y son las que en este momento se está discutiendo sobre la resistencia a los antibióticos, porque para las patógenas es para las que se generan los antibióticos. Bueno, precisamente vamos a hablar de un nuevo antibiótico que da tiempo, por así decirlo, a la medicina en su lucha incansable contra las superbacterias en particular, de las que vamos a hablar de inmediato. Una lucha sostenida durante décadas y que cada año suma 1,2 millones de muertes en el mundo. Un fármaco desarrollado precisamente por Pfizer y con la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea estará disponible en la sanidad pública frente a algunas infecciones multiresistentes hasta ahora incurables. ¿Qué opinión le merece esta noticia? Pues alentadora. Vamos a ver si es verdad, pero alentadora. ¿Por qué tiene duda? Porque los antibióticos cuando empiezan siempre son lo mejor del mundo. Y luego, con el tiempo, poquito a poco, las bacterias se encargan de decirnos, por muy listo que seas, yo sé más que tú. Mutan y nos generan un problema. Ojalá tengamos ese superantibiótico. Está avisado, está experimentado y se tienen los primeros resultados. Vamos a ver luego cuando eso llegue a la farmacia y a los hospitales. En todo caso, en ese sentido entiendo que hacen falta más, porque estamos utilizando antibióticos de hace muchos años, ¿no? Por supuesto que hace falta seguir investigando en eso. Eso por supuesto. Bueno, ha recibido usted un reciente premio precisamente por su trayectoria, porque lleva desde el año 74, si no me equivoco, en esto en particular, 40 años en la Universidad de La Laguna. 44. 44, le quitaba yo 4, me sonaba poco. Y una trayectoria, desde luego, imparable, que ahora ha sido reconocida precisamente con ese merecido reconocimiento. Vamos a verlo. Creo, pensé que era total, efectivamente. Bueno, estamos viéndolo. Pensé que estaba ahí su intervención, pero ahora le vamos a escuchar de inmediato precisamente para que nos cuente cuáles fueron las sensaciones en ese momento. Muy emocionado, supongo. Pues sí, la verdad es algo que no te esperas, es decir, uno no trabaja para que le den premios, trabaja para intentar dejar un mundo mejor a lo que viene detrás. Y bueno, de repente ves que te proponen y para mí ese era el premio, pero que encima te lo den ya es la repera. Y fue un momento, bueno, cuando me dijeron que me lo habían dado fue un momento en que te quedas en una nube y el acto fue un acto tremendamente emotivo. Yo ya estoy mayor y me emociono con cierta facilidad y fue un momento importante. Basilio, su
carrera, su trayectoria, su trabajo ha significado mucho para el conjunto del archipiélago, precisamente de ahí, ya lo sabe, ese premio. En nombre de la sociedad, estoy convencido que nos está siguiendo, y en nombre también de este programa, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con su presencia. Hasta pronto. Pues gracias. Pues Elena, cambiamos de asunto porque nos queda todavía mucho programa por delante. Nos queda mucho programa por delante. Lo primero, enhorabuena a Basilio Valladares, un gran honor que haya estado en Conecta Canarias. Y nosotros ya nos preparamos para las fiestas grandes de la Orotava, que bien nos encanta. Una fiesta popular, una fiesta tradicional. Ya se preparan para el 16 de junio, por ejemplo, su romería, pero una de las actividades más destacadas, más llamativas, por supuesto que atrae a más gente, es su magno tapiz que han elaborado 23 artistas plásticos. Y hemos estado ahí. La cuenta atrás para la celebración de una de las fiestas más espectaculares de Canarias ya ha comenzado, las alfombras de la Orotava, y nosotros hoy visitamos la elaboración del magno tapiz. El día de las alfombras, el día de la infraoctava del Corpus, es el 6 de junio, pero ustedes ya están trabajando desde hace semanas además. ¿Cuánto tiempo les lleva la elaboración de este magno tapiz? Bueno, llevamos prácticamente un mes y medio. Empezamos justo después de Semana Santa y ya empezamos con lo que son los trabajos directos de la alfombra. Está claro que las alfombras es, por lo menos para mí, y yo creo que para mucha gente de la Orotava, la parte más importante de la fiesta. Domingo, y muy importante, el material que se utiliza para elaborar este magno tapiz son arenas del Teide. Sí, son tierras naturales, ningún tipo de colorante. Extraemos hasta 17 tonos diferentes del Teide. Jesús, ¿cómo es el trabajo de un alfombrista? Es casi como el trabajo de un pintor. La tiza son los trazos generales. Ya después, viendo que el dibujo a tiza ya está hecho, pues ya empezamos a echar el color. La táctica es dejar salir la arena por el espacio entre el dedo gordo y el índice, ¿no? Si es al momento de rellenar, pues abrimos más el dedo y tiramos más tierra. Pero cuando tenemos que hacer una rayita como esta que viene por aquí, está asignada aquí, tenemos un poquito y vamos como dibujando con un lápiz. Ya yo tengo un fondo aquí, echamos un fondo, un color de base, y luego ya vamos dándole luz, sombra. Jesús, yo que soy de la Orotava de toda la vida, a mí me haría muchísima ilusión participar en las alfombras, en la elaboración del magno tapiz de este año. Parece muy bien. ¿Me ve usted capacitada para aportar mi granito de arena? Venga, demuestra. A ver, se coge Hombre. un puñadito, ¿verdad? Sí. Y se saca por aquí. Sí. Oye, pues qué bonito, ¿no? Poder participar en la elaboración del magno tapiz, que es precioso, con esa arena volcánica. Y qué bonito recuerdo también. Hay un granito de arena, nunca mejor dicho, sí, de nuestra compañera literal, Mari en ese tapiz, ¿verdad? Literalmente. Elena, creo que nos vamos precisamente con Mari, ¿no? Exactamente. En las fiestas de la Orotava, porque está muy bien acompañada. Muy bien acompañada por los protagonistas de la noche en la Orotava, en la plaza del Ayuntamiento. Mari. Bueno, pero ¿qué me dicen primero? ¿Qué me dicen de mi aportación al magno tapiz este año de la Orotava? Mira, valiosísima esa nos ha parecido aportación artística fantástica, que he dejado yo. fantástica. Vamos, y un recuerdo imborrable. Yo valgo para todo. Desde luego que sí. Chicos, ahora sí, ya miren, sobre el escenario de esta plaza Franchi Alfaro de la Orotava ya están los sabandeños que van a actuar, pues en nada, en menos de 2 horas, y ya empieza a haber mucho ambiente, y nosotros estamos con Israel Espino, que es el director musical de los sabandeños. Muy buenas tardes, Israel. Muy buenas tardes. Oye, esto es tradición ya que ustedes inauguren, den el pistoletazo de salida a las fiestas de la Orotava. Pues sí, la verdad que saco prácticamente una de las fechas indiscutibles de los sabandeños, de la que más disfrutamos, que pudimos empezar como se llama, el concierto de la escalera, y bueno, mira lo que se ha transformado, pues el público, todos los habitantes de la Villa de la Orotava, pues siempre nos tratan con muchísimo cariño, y bueno, nosotros intentamos transmitírselo pues a través de nuestra música. Sabemos que este es un concierto muy especial para la gente de la Orotava, porque además supone el inicio de las fiestas, pero para ustedes, ¿qué supone?
Bueno, para nosotros es un chute de adrenalina, pues hay algunas peñas que vienen desde hace muchísimos años, que nos gritan, que bueno, que tenemos un repertorio casi obligado para cantar aquí en La Orotava y bueno, es una fecha que nosotros no queremos borrar nunca de pues nuestra actividad musical. ¿Cuántos años llevan ustedes participando en esta fiesta, Israel? Si te digo ahora, lo estábamos comentando, hay algunos que dicen que más de 25 años, más de 30, así que bueno, hay algunas fechas por ahí, creo que solo me he faltado 2 veces a esta cita. Israel, Mari. Desde luego. Oye, estaban haciendo una pruebita de sonido y eso quería yo decirles, que Israel les está escuchando por si quieren preguntarle algo ahí desde Plató. Pues sí, Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los sabandeños son una parte indiscutible de la cultura canaria. Preguntarles qué es lo que sienten cada vez que se suben al escenario. Supone, imagino, una nueva experiencia, cada vez se suben con esas ganas renovadas, imagino. Pues la verdad que sí, llevamos un mes cargadísimo de actuaciones, hemos terminado pues 2 magníficos espectáculos del Fidio que hemos representado en el auditorio de Tenerife, en el Adán Martín, pues con 2 llenos casi absolutos, las fiestas de mayo en Santa Cruz y siempre recibiendo pues ese cariño que nos transmite el público y que bueno, nosotros no tenemos otra forma que agradecer sino cantando. Anteanoche decíamos en los llanos de Aridane que tendríamos que estar cantando más de una semana para poder devolver todo ese cariño que el público canario de todas las islas y de parte de España pues nos transmiten. Israel, decía yo que estaban haciendo una pausa en esas pruebas de sonido, pero a nosotros nos gustaría despedir esta conexión pues escuchándoles un poquito, si puede ser. Pues claro que sí, vamos a tocar alguna cosita y los despedimos. Venga, muchísimas gracias Israel, te dejo para que vayas para atrás y compañeros, yo me despido de esta conexión, pero no me voy a casa esta noche porque me quedo ya aquí, que además ya cogí sitio para disfrutar en primera fila de los sabandeños y mientras pues yo les dejo con esta pruebita. Y qué regalazo, ¿eh? Oye, Mari, qué privilegio estar en primera fila, compañera. Pues ahí están claro que está ensimismada, yo también lo estaría. Y un regalazo a los espectadores de Conecta Canarias porque esto va dedicado a nuestro programa. Es una prueba de sonido, pero evidentemente los sabandeños suenan bien siempre, en las pruebas y en el directo y donde sea, ¿no? Yo creo que están acostumbrados a todo eso, a las pruebas de sonido, y ya lo hacen directamente como una reunión de amigos, que es lo que son realmente. A ver si nos puede escuchar nuestra compañera. Ahí. Y tanto que están acostumbrados, que llevan 58 años sobre las tablas, sobre los escenarios. Yo me he dado la vuelta porque quiero que vean también el ambiente, porque les recuerdo que el concierto comienza a las 9:30 de la noche, pero aquí en La Orotava ya hay un ambientazo. Fíjense, está todo preparado. En estas sillas caben 1.300 personas, pero se esperan más de 3.000 personas esta noche para disfrutar del concierto. Y 2 de ellas pues somos Pablo y yo. Oye, qué suerte, a disfrutar Mari, Martín, también Pablo desde La Orotava, desde esa plaza, ya preparados para las fiestas grandes, para la romería, para todo. Y qué mejor que empezar con los sabandeños. Esto también podría haber sido una especie de homenaje, porque desde Conecta Canarias queremos enviar un abrazo muy fuerte a otra de las agrupaciones folclóricas, otro de los grupos más destacados de la cultura popular canaria, que es Los Gofiones, porque les tenemos que contar que ayer conocíamos el fallecimiento
fallecimiento de Riccardo Franchi, miembro de este grupo musical que precisamente este año, en 2024, cumplen su 55 aniversario de historia en la cultura de nuestra tierra. Reiterar nuestro cariño y nuestro apoyo, el pésame de todo el equipo de Conecta Canarias, pues a su familia, a sus amigos y pues ese recuerdo de los gofiones para toda su familia y amigos, como decimos, en Conecta Canarias. Que descanse en paz. Desde luego, nuestro cariñoso saludo, como dice Elena, de parte de todo el equipo. La verdad que es una pena, pero siempre quedará ese recuerdo grabado, literalmente, con las canciones populares de nuestra tierra, en los gofiones. Bueno, y está con nosotros Adrián Cordero, compañero, con esas sorpresas que nos traía la semana, ¿no? Poquito a poco. Pero de momento mañana no, ¿eh? Ah, bueno, tranquilito. Mañana no, mañana tranquilito, tranquilito. Vale. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a comportar la semana, pero de momento mañana un día, bueno, pues que no nos va a dejar grandes novedades. Bajan un poquito las temperaturas, abrimos ya, si les parece, el armario. Mañana las máximas se nos van a quedar en torno a 24 o 26 grados, es decir, son temperaturas que se quedarán en torno a 2 grados por debajo de las que hemos tenido hoy. Por lo tanto, de momento mañana ahí no tenemos mucha novedad. Tampoco tenemos mucha novedad en cuanto a la precipitación, de momento mañana, y ahí sí que van las novedades esas que Elena apuntaba de cara al viernes. Un poquitito de lluvia. Y 24 o 26 grados también es una temperatura que invita a ir un poquito a la playa, ¿no? 26 grados, aquí pasamos calor. Sí. Tampoco pedimos mucho más para ir a la playa, 24 o 26 graditos. No, y con menos lluvia ya no, desde luego. No, con lluvia no. Mañana sí que es verdad que aumenta un poquito la probabilidad de lluvia, lo vamos a ver, 1 o 2 litros por metro cuadrado. Hoy prácticamente no hemos tenido precipitación en ningún punto del archipiélago. Mañana sí que es verdad que en el norte de las islas, sobre todo por la tarde, aumenta un poco la probabilidad de precipitación. Muy poquita cosa, pero sí que es verdad que vuelve un poco el alisio algo más cargado de humedad que el que teníamos en los últimos días. Mire, ¿y esa dana que quizás llegue entraría por La Palma? Entraría por el oeste, si es que te tengo bien enseñada, entraría por La Palma. Lo que sucede es que no tenemos claro todavía cuál va a ser la zona más afectada, porque depende de dónde se ubique finalmente, pero sí que es verdad que la entrada va a ser por La Palma y seguramente será los datos que tenemos a día de hoy el jueves, cuando empecemos a notar sus primeros efectos, será el viernes seguramente el día en el que con más intensidad nos afecte, pero yo les decía al principio, es imposible todavía saber la intensidad. Sabemos que por aquí va a andar, pero ¿cuánto nos va a afectar? Si va a ser mucha lluvia, si no va a ser mucha, si va a ser casi de refilón, eso todavía es pronto. Pero sí, entraría por La Palma y lo que no nos suelen dejar las danas, fíjense, es viento, porque como no tienen reflejo en superficie, a diferencia de las borrascas sí tienen un reflejo en superficie, las danas no, y por lo tanto no esperamos viento. Tampoco mañana, cuando de momento no hablamos de dana, mañana las rachas máximas 45 kilómetros por hora. Hace tiempo ya que no tenemos tampoco un alisio muy marcado que nos deja rachas de viento excesivamente intensas en Canarias. Bueno, eso en cuanto al armario, el tiempo, de momento más o menos tranquilitos, pero no podemos hablar de tiempo tranquilo en el resto de Europa. Para nada, madre mía. Lo que está cayendo en esta recta final de primavera o inicio del verano, porque yo siempre les digo, junio es el inicio del verano astronómico. Pues vaya como ha arrancado el verano astronómico en algunos puntos de Europa. Vean y escuchen. Así bajan, por ejemplo, algunos ríos en Alemania. Es una absoluta barbaridad. Están siendo tormentas muy severas las que están teniendo y bueno, hay muchos ríos que están completamente desbordados como este que estamos viendo en las imágenes. Ha habido incidencias, ha habido personas que se han visto afectadas y de hecho a continuación vemos un rescate en una moto de agua, ahí lo estamos viendo, sí. Incluso ha habido que tener rescates porque lo cierto es que las inundaciones en buena parte del interior de Europa están siendo importantes, pero no solo en el interior de Europa, porque por ejemplo en nuestro país, concretamente en Cataluña, también hemos tenido imágenes impactantes este fin de semana de imprudencias. Por cierto, bueno, Iván, Elena, intenta cruzar
y no sale bien. ¿Cuántas veces hemos dicho? Claro, es que es una locura, Adrián. Claro, es que baja a esa riera, que es como se conoce a este tipo de cauces, se parece mucho a nuestros barrancos. Las rieras en Cataluña habitualmente no tienen agua, pero en un momento puntual, con una lluvia torrencial, tienen esa cantidad de agua. Y aparte el miedo que ha pasado, lógicamente, si se ven en una situación similar, esto es precisamente lo que no hay que hacer. Aquí en Canarias, por ejemplo, Adrián, se aparca muchas veces en barrancos, en los que a veces corren los barrancos de esta forma, ¿no? Y es un auténtico peligro, hay que tener mucho cuidado. Es un peligro tremendo y, como siempre decimos, Iván, lo primero, no hay prisa ninguna para llegar a ningún sitio, y lo segundo, aquí vemos otra imprudencia, otro vehículo circulando. Es que la pérdida material, en el caso de que hipotéticamente tengamos el coche aparcado en un barranco y veamos que nos lo va a llevar la corriente, la pérdida material nunca es importante comparado con lo que sería la pérdida de una vida humana. Y la falta que nos hace la mitad de ese agua. La cuarta parte aquí nos llegaba. Oye, lo que no nos hace falta, porque bueno, esto no nos hace falta nunca, son terremotos, pero han tenido uno bastante potente y llamativo en Japón. En las últimas horas lo han captado algunas cámaras de seguridad, ahí lo están viendo, cómo de repente se ponía a temblar esa imagen. Es un seísmo de magnitud 6.0, de mano hubo temor porque... Increíble. Sí, fue en la costa occidental de Japón. De mano hubo temor porque ya saben que siempre que hay un terremoto en Japón, el miedo al hipotético tsunami está ahí, pero afortunadamente se desactivó rápidamente. Y hablábamos al principio, qué tormentas están teniendo en Europa, qué lluvias. Y donde no está lloviendo, está nevando. Y las nevadas, aunque vamos a ir a los Alpes suizos, fíjense, a 1 de junio, esta imagen es del sábado concretamente, y no estamos hablando de una altitud excepcional, esto está a unos 1.800 metros de altura, fíjense qué espesor, y en la siguiente imagen vamos a ver incluso los coches completamente enterrados en la nieve. Insisto, no estamos hablando de un lugar de altísima montaña, no estamos hablando de 3.000 metros, ni mucho menos, estamos hablando de cotas medias. No es nada común, claro. Sí. En esta época del año. En esta época del año, a principios de junio. Bueno, es que tenemos el tiempo loco, pero yo, fíjense que para terminar hoy Conecta Canarias quería enseñarles la imagen, yo creo que más bonita que van a haber visto en todo el día. ¿Saben cómo se congela una pompa de jabón? Pues lo van a ver a continuación. A mí, personalmente, fíjense, ahí la he depositado sobre un trocito de hielo. Oye, preciosa. Qué bonito. Esto va mejorando. Yo fíjense, yo no lo conocía. Cierto, parecen estrellas. Se forma como si fuesen copos de nieve, exactamente, esos cristales de hielo que cogen esa forma, y finalmente toda la bola termina convirtiéndose en una esfera de hielo. A mí personalmente es una imagen que me deja con la boca abierta, y me parece que es una imagen, junto con la nieve, junto con la dana que puede venir esta semana, junto con las lluvias que hemos tenido, pues una imagen bonita para despedir Conecta Canarias. Una imagen preciosa, y podría ser un homenaje al granizo que tanto nos gusta. También. Aquí en Conecta Canarias. También. Adrián Cordero, muchísimas gracias, compañero, por acompañarnos un lunes más, y también gracias a todos ustedes que nos acompañan cada tarde. Adiós, hasta mañana.